Solía haber un tipo que estaba muy de moda. Es un farsante. Su nombre es algo así como Joe Dispenza. Gabriel Otogen hizo una investigación maravillosa donde hizo que las personas manifestaran. Ella las conectó a estos monitores de presión arterial y lo que encontró fue... Así que la creencia es la clave para la perseverancia. Yo hago esta técnica probablemente 10 veces al día en diferentes situaciones. Me ha traído mucha más motivación. Eso es un aumento increíble en la motivación. Desahogarse en realidad no es bueno para ti. La literatura es bastante clara en que no es un patrón de comportamiento saludable. La razón número uno por la que las personas no alcanzan una meta es porque... Mencionaste al principio del libro que hacer dieta y cambiar la forma en que comes es cuestión de creer. Y lo que descubrí y me encontré asintiendo con la cabeza es que hacer dieta realmente es como una creencia pseudo religiosa, ¿verdad? Si entras a internet y alguien dice, oye, el refresco light probablemente no es tan malo para ti, no hay estudios que demuestren esto, la gente responde, pero la insulina, esto, y luego yo soy keto, y tú dices, ok. Y es como que si eres una persona keto o paleo o haces CrossFit o cierto tipo de ejercicio, aparentemente por ley no tienes permitido dejar de hablar de eso hasta que encuentres la siguiente dieta de moda para meterte y convertirla en toda tu personalidad. Ese era yo, más o menos. Exactamente, yo hablaba de todos los beneficios de la flexibilidad metabólica. Y antes de eso era el vegetarianismo. Y antes de eso era la dieta baja en grasa. Y ya sabes, fui de una dieta a otra y mi estante se llenó de libros de todo tipo de dietas diferentes. Y todas en realidad funcionaban. Todas funcionaron hasta que dejaron de funcionar. Cuando perdí la convicción de que tenía esta creencia en la única y verdadera dieta y alguien ponía en duda esa convicción, bueno, entonces todo se desmoronaba porque esa creencia era lo que me sostenía. Porque lo que sabemos, Jordán, es que la razón número uno por la que alguien no cumple sus metas, ya sean metas de condición física, metas financieras, metas de relaciones, familiares o de negocios, la razón principal por la que la gente no alcanza una meta es porque se rinde. Es así de simple. No es ciencia espacial. Esa es la razón principal, lo cual en realidad es bastante sorprendente porque con todo el tiempo que pasamos diciendo no tengo los recursos adecuados, no tengo la información correcta, déjame comprar otro libro sobre este tema, déjame averiguar qué hacer, cómo lo hago. En realidad, lo principal que puedes hacer es aprender a perseverar. Y así, en mi caso, con las dietas, cuando tenía lo que pensaba que era la única y verdadera dieta, podía mantener esa motivación. Pero en cuanto alguien me daba alguna información que ponía una grieta en eso, en esa fachada que había construido sobre por qué esa era la única y verdadera dieta, dejaba de hacer dieta y hacía cosas como, ya sabes, comía un pedazo de pizza y decía, ¿sabes qué? Ninguna de esas dietas funciona de todos modos. Simplemente tengo un metabolismo lento, tengo huesos grandes, o lo que sea. Es la industria alimentaria la que me lo está haciendo. Ninguna dieta funciona. Y luego, por supuesto, después de la pizza viene la cerveza y las papas fritas, ¿verdad? Y así, en lugar de adoptar una creencia liberadora, seguía aferrándome a esas creencias limitantes. Y la creencia liberadora que adopté desde entonces es que puedo cambiar lo próximo que me lleve a la boca, en lugar de lo que solía hacer, que era el efecto del ya que, ¿verdad? El efecto del ya que dice que, ya sabes, al diablo ya he... Ya he visto el efecto, ¿verdad? Sí. Exactamente. Este es un fenómeno psicológico real que cuando sientes que, bueno, ya es demasiado tarde. Ya la arruiné. Bueno, está bien, mejor aprovecho y me divierto. Empezaré la dieta mañana o el próximo año nuevo o lo que sea. Y así, ese cambio fundamental de examinar esas creencias limitantes y darte cuenta de que esas creencias son herramientas, no verdades. Esa es la gran revelación para mí durante los últimos 6 años de investigación con este libro, que yo me aferraba a mis creencias como si fueran hechos. Buscaba que fueran verdad. Pero las creencias no son hechos. De hecho, creo que la mayoría de nuestros problemas hoy en el mundo, problemas interpersonales, problemas geopolíticos, provienen del hecho de que demasiadas personas piensan que su fe es un hecho y que las cosas que creen que son hechos en realidad no son más que creencias. Y por eso tenemos mucho más margen de maniobra de lo que pensamos. Por mucho que me encantaría seguir criticando las dietas, me gustaría avanzar porque tienes razón. La creencia, confundir nuestras creencias con hechos es... Me doy cuenta de que muchas veces cuando realmente estoy disgustado o totalmente confundido por la perspectiva de alguien, ya sea en línea o en persona, todo lo que tengo que hacer es hacer unas cuantas preguntas y entonces me doy cuenta, ya veo. Estás equiparando falsamente tu perspectiva moral personal del mundo con el supuesto hecho de que así es como todos deberían vivir, o esto es lo que todos creen, o algo por el estilo.
Y no soy de esas personas que dicen que todas las creencias son iguales. Está permitido tratar a tu hija como si fuera ganado y venderla, o agredir sexualmente a mujeres porque llevan shorts. Esos son sistemas de creencias defectuosos. Y si toda tu cultura adopta eso, entonces hay algo seriamente mal. Como mencioné antes, sobre cómo algunos de mis amigos dicen, Jordan es un maldito fascista, ¿verdad? No creo que todas estas creencias particulares sean iguales. Y parece que tú también estás más o menos de acuerdo con eso. De nuevo, no me voy a poner político en este programa porque no lo haré, pero hay algo realmente humano. No sé si es algo de la humanidad o si es un fenómeno reciente donde la gente simplemente dice, yo creo esto y siempre lo he creído, por lo tanto es verdad. Y cualquiera que no crea eso, bueno, simplemente está equivocado, ya sea porque está confundido o más probablemente porque es una mala persona y sus creencias son malas. Y por lo tanto deberíamos, no sé, matarlos o, ya sabes, luchar contra ellos con uñas y dientes porque nuestras creencias son correctas y es la manera correcta de hacer las cosas. Creo que esta es la fuente de muchos de nuestros problemas. Y lo vemos, como mencionas, en disputas políticas. Quiero decir, mi política es que no quiero escuchar a nadie que no pueda argumentar ambos lados. Y francamente, si no puedes hacer eso, como por ejemplo, digamos que hay un tema que realmente te importa mucho y piensas, oh Dios mío, claramente hay buenos y malos en este tema, y piensas que es muy sencillo, intenta argumentar la mejor versión posible de la perspectiva de tu oponente. Intenta convencer a tus amigos que están de acuerdo contigo de la perspectiva de tu oponente. Si no puedes hacer eso, mejor cállate. Sí, no mereces expresar tu opinión en las redes sociales, y francamente creo que la gran mayoría de la gente en realidad está de acuerdo conmigo. Son solo las personas que más hacen ruido de ambos lados quienes en realidad no saben lo que significa la palabra matiz, y piensan que todo es blanco o negro. Y por eso cuando pienso en eso, me parece bastante convincente, al menos desde la perspectiva de lo que hablamos en línea. Pero cuando se trata de nuestras propias opiniones sobre nosotros mismos, sobre las personas que amamos, sobre la manera en que vemos el mundo, no nos damos cuenta de que un hecho tiene una definición muy específica. Un hecho es una verdad objetiva, ¿verdad? El mundo es más parecido a una esfera que a algo plano. Eso es cierto, te importe o no, lo creas o no. Lo siento, terraplanistas. Eso es simplemente un hecho. Luego, en el otro extremo del espectro tienes la fe. La fe es una convicción que no requiere evidencia. Entonces, ¿qué pasa en la otra vida? Tal vez la fe de que Dios recompensará a los justos. Eso es cuestión de fe. Eso no requiere evidencia. Entre el hecho y la fe está la creencia. Una creencia es una convicción firmemente sostenida que está abierta a revisión basada en nueva evidencia. No es fe ciega, no es un hecho, es creencia. Y la mayoría de las cosas importantes en nuestra vida las hacemos basándonos en creencias, ¿verdad? No es una convicción de certeza absoluta respaldada por evidencia. No es que tengamos asuntos de fe ciega. La mayoría de nuestras decisiones son cosas como, ¿debería aceptar este trabajo? ¿Debería asociarme con esta persona? ¿Debería casarme con esta persona? ¿Debería mudarme a esta ciudad? Estas son cosas que son incognoscibles porque son asuntos de lo que sucederá en el futuro, y por eso se basan únicamente en la creencia. Y si la mayoría de nuestras grandes decisiones en la vida se basan en creencias, más vale que acertemos con ellas, más vale que las examinemos y veamos, espera un minuto, ¿es esta una creencia limitante? ¿Esto está reduciendo mi motivación y aumentando mi sufrimiento? ¿O es una creencia liberadora que me da más motivación y reduce mi sufrimiento? Entonces, la creencia es esencialmente la clave para, bueno, iba a decir la motivación, pero en realidad no. Es la clave para la perseverancia en lugar de la motivación. ¿Es correcto? ¿Estarías de acuerdo con eso? Creo que es la clave para la motivación. También creo que es la clave para reducir el sufrimiento. Y ese es realmente mi objetivo, ¿sabes, Jordán? Creo que en la primera parte de mi vida yo era como David Goggins, ¿sabes? Solo Dios, mátate. Y como, ya sabes, y creo que David Goggins es increíble. Creo que es un ejemplo increíble de lo que es posible cuando la mente es más fuerte que la materia, ¿verdad? Que puedes hacer que las cosas sucedan con pura voluntad. Y hay algunas limitaciones cuando realmente revisas los estudios sobre cómo funciona todo esto. Y hablo sobre las desventajas del pensamiento positivo. Hay mucho detrás de esto. Pero lo que realmente busco en estos días, como padre de un adolescente que pronto irá a la universidad, y también en mi carrera y en mis relaciones, es paz. El mundo es demasiado loco como para tener más cosas en mi lista de pendientes y expectativas más altas. Busco vivir más saludable, vivir más tiempo, vivir mejor y estar en paz. Y lo que noté en mi propia vida es que mucho de mi sufrimiento, el sufrimiento de las personas a mi alrededor, era causado por estas creencias limitantes, estas cosas a las que nos aferramos como si fueran verdad, ¿verdad? Como si fueran hechos. Y no las sacamos, no las examinamos. Es casi como tu cara. Bien, todos tenemos caras. Pero si te pido que mires tu cara, no puedes ver tu cara, a menos que estés mirando en un espejo, no puedes ver tu propio rostro. Y es exactamente lo mismo con nuestras creencias limitantes ocultas. Siempre están ocultas para nosotros. Ahora, lo interesante es que podemos verlas en los demás.
Si piensas en todas las personas que conoces bien, probablemente podrías decir todas sus creencias limitantes. Pero cuando se trata de las nuestras, y todos las tenemos, están ocultas porque pensamos que son hechos, y las escucho todo el tiempo. La creencia limitante número 1. No tengo tiempo. No hay suficiente tiempo en el día, ¿verdad? ¿Tiempo para qué? O sea, la raza humana tiene 200.000 años, el planeta tiene miles de millones de años. ¿A dónde vas? Es solo una creencia limitante que todos estamos quedándonos sin tiempo, que, oh Dios mío, rápido, 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 todos tenemos que estar ocupados, así que no tengo suficiente tiempo, es demasiado tarde, soy demasiado viejo, soy demasiado joven, soy demasiado esto, soy demasiado aquello, tengo este diagnóstico, tengo esta limitación. Todas estas cosas, estamos tan comprometidos a demostrar que son verdad que empezamos a ver la realidad como creemos que es. Y para mí eso fue un gran cambio mental, porque solía decir que ver para creer. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Que si quieres creer en algo, tienes que verlo para que sea verdad. Eso es cierto. Pero lo que es igual de cierto es que creer es ver. También es cierto al revés, que sabemos que lo que crees literalmente puede cambiar lo que eres capaz de ver. Sí, ver estas creencias limitantes en los demás es algo gracioso porque recuerdo cuando solía ser medio de autoayuda tipo coach. Y sé que la gente dice, este episodio es de autoayuda. Como que empieza así, pero ahora me interesa más la ciencia porque no sé, eso del pensamiento positivo es tonto y no funciona. Y muchas de las cosas que yo pensaba que eran como la clave mágica para todo resultaron ser puras tonterías. ¿Recuerdas todo eso de Amy Cuddy y las posturas de poder? Y era como, haces esto. Y luego Tony Robbins o quien sea decía, sí, tienes que hacerlo. Y resultó ser pura tontería inventada. O el estudio de las camareras. Me encanta ese tipo de cosas. ¿Recuerdas el estudio de las camareras? El que, hay toda una letanía de ellos. Es ese donde les dijeron que esto era ejercicio y es como quemaron todas estas calorías y fue como, no lo hicieron. Bueno, el estudio en realidad nunca se publicó. Resultó que solo era como un rumor. Y luego estaba el estudio del batido que aparentemente aumentaba la grelina. Sí, pero aumentó la grelina en cantidades microscópicas, pero además en realidad no afectó el hambre en absoluto. Así que el estudio de las camareras resulta que no se replicó. Sí se publicó, pero no se replicó. No mostraron los mismos resultados. El estudio sobre los hombres donde tomaron a los ancianos y los pusieron en una casa como si fuera en los años 50, ese en realidad nunca se publicó, así que ese tampoco pudo ser replicado. Así que ese fue el donde tomaron a los ancianos y les pusieron música vieja, pinturas viejas y programas de televisión viejos. Y básicamente era como, tienes 20 años otra vez. Y luego decían, mira, todos se están comportando como si fueran más jóvenes y su función cerebral está mejorando. Y es como, oh, en realidad no. Eso es solo anecdótico. Nunca se publicó, ya veo. Se llamó el estudio Counterclockwise y nunca se replicó ni siquiera se publicó. Y dicho eso, esos son algunos de los estudios que me interesaron en este tema porque pensé, wow, eso es increíble. ¿Por qué no todos estamos haciendo esta intervención? Si pudieras hacer eso, simplemente ponernos a todos en ambientes que se parezcan a nuestra juventud, todos seríamos más jóvenes. Eso debería hacerse a gran escala. Cuando profundizas en la investigación, las creencias no se convierten en tu biología. Ese es un mito en todo este campo, que existe algún tipo de poder mágico que cuando creo ciertas cosas, mis mitocondrias hacen esto y aquello. Y no, eso no es cierto, así no funciona. Sin embargo, sigue siendo muy poderoso una vez que entiendes cómo funciona realmente. Así que te voy a dar un estudio que es real y que se ha replicado muchas veces. ¿Es este estudio sobre esteroides donde le dieron una intervención a 2 grupos de hombres? Dijeron, está bien, aquí está su protocolo de entrenamiento. Y un grupo era el grupo de control. No les hicieron nada. A otro grupo les dieron un esteroide, que en realidad era un placebo. Así que les dijeron, aquí tienes un esteroide, pero no les dijeron que en realidad era completamente inerte. Ahora, lo sorprendente de este estudio es que estos tipos que pensaban que estaban tomando un esteroide ganaron más masa muscular. Los placebos pueden aumentar la masa muscular. O sea, eso es realmente increíble. Entonces probablemente esto se explica en el estudio, pero tengo que decir, como alguien que levanta pesas, el placebo fue lo que les hizo ganar masa muscular o entrenaron más duro al saber, entre comillas, que estaban usando esteroides y por eso su cuerpo reaccionó diferente. Porque eso es diferente a decir, oye, solo lo creí firmemente y gané músculo. Esto es, no, simplemente entrené más duro porque pensé que obtendría un mayor beneficio. Y eso realmente tuvo un resultado. ¿Sabes si ese es el caso? Así que es cierto que tus creencias pueden cambiar tu biología, pero el camino no es directo. El camino pasa por el comportamiento, y por eso cuando comenzamos la conversación se trata de la motivación, porque tienes toda la razón. Resulta que los chicos que pensaban que estaban tomando el placebo, que pensaban que estaban tomando el esteroide, hicieron una repetición más, se esforzaron un poco más, añadieron un poco... Estoy usando esteroides ahora mismo. Sí, claro, como si eso te hiciera entrenar más duro. Por supuesto que lo hará.
Pero eso no significa que los efectos placebo sean falsos o que no funcionen. Funcionan. Y de hecho, deberíamos usarlos más porque si quieres tomar un poco de creatina o esos BCAA extra o lo que sea, si no te hace daño y no es muy caro, podría valer la pena. De hecho, podría tener estos beneficios. Entonces, ¿por qué no? Deberíamos usar más estas cosas. Otro gran ejemplo de algo que no tienes que ingerir nada y que en realidad sí aumenta la esperanza de vida. Este fue un estudio en Yale que encontró que las personas que tienen una visión positiva sobre el envejecimiento, viven 7 años y medio más. Ahora, esto es cierto. Esto se ha hecho, esto se ha replicado. Mira el estudio. De hecho, es un estudio muy bien realizado. Viven 7 años y medio más. Ahora, para poner eso en perspectiva, 7 años y medio más, eso es más que el efecto de dejar de fumar. Es más que el efecto de una dieta saludable, es más que el efecto del ejercicio, y aún así, por mucho que hablemos de ejercicio, dieta y fumar, nunca hablamos de tener una visión positiva sobre el envejecimiento. Ahora, ¿por qué sucedió esto? No es magia, no es que ellos estuvieran, ya sabes, vibrando en el campo cuántico de vibración válida o lo que sea, lo que sea. No, es que las personas que tienen una visión positiva sobre el envejecimiento se comportan de manera diferente, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene la idea de que envejecer implica un deterioro inevitable. Bien, esa es una visión negativa del envejecimiento. Envejecer implica un deterioro inevitable, en contraste con alguien que dice que el crecimiento es posible a cualquier edad. Ahora, Jordán, ¿cuál de esas es cierta? ¿Envejecer implica un deterioro inevitable o...? Ambas son ciertas, ambas son ciertas. Exactamente, así que ambas son ciertas. Las creencias son herramientas, no verdades. La persona que se repite a sí misma, oh, me duele la espalda al hacer esto, oh, estoy teniendo un lapsus por la edad. ¿Qué van a hacer en comparación con la persona que dice que el crecimiento es posible a cualquier edad? La persona que dice que el crecimiento es posible a cualquier edad va a trabajar en el jardín, va a ver a sus amigos, hace un poco de ejercicio, sale a caminar. Hacen cosas que en realidad aumentan su esperanza de vida, pero eso surge de esa creencia positiva. Honestamente, me emociona un poco envejecer. Puedes salirte con la tuya con muchas más cosas cuando eres mayor y nadie, ¿sabes a lo que me refiero? Y además, cualquier cosa que hagas es asombrosa, como, wow, mírate, estás saliendo a caminar. Es como si ahora para que yo reciba ese tipo de reacción tendría que correr un maratón. Exacto. Oh, ¿corriste un ultramaratón en el desierto? Wow, eso es bastante impresionante. Mientras tanto, tienes 80 años y es como, oh, mira, él está manejando. Amigo, él está manejando. Bueno, Lo increíble de esto también es que las creencias no es algo que si esperas hasta que seas tan mayor para cambiar tus creencias, no sabemos, pero podría ser demasiado tarde porque se hizo un estudio donde las creencias de las personas se les dio seguimiento cuando estaban en sus 30s, y ahí es cuando empezaron a seguir tus creencias sobre el envejecimiento desde una edad temprana. Es cuando es importante cambiarlas, así que eliminar estas creencias limitantes como por qué nos decimos a nosotros mismos, no soy una persona mañanera, ¿verdad? Como o soy Sagitario o ya sabes lo que sea, como estas etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos se convierten en nuestros límites, se convierten en estas jaulas que hemos diseñado para nosotros mismos. sí, es gracioso. Hay un tipo en realidad, déjame, tengo que hacer esto, no voy a exponer a nadie. Hay una persona que conozco que suele estar de mal humor y como que bromea al respecto, pero en realidad está de mal humor. Solo intenta disimularlo porque así es más divertido. Y yo siempre digo, ¿qué pasa, Tommy? ¿Cuál es el problema? Bueno, soy Aries y hoy mi horóscopo dijo, ya sabes, y es como, ay Dios, no otra vez con estas tonterías. Sabes, puedes simplemente no leer eso y estar de buen humor si quieres, ¿verdad? Todo es opcional, amigo, pero es como si parte de su identidad fuera, soy un gruñón, ¿verdad? Soy un gruñón respondón. Y debe ser una forma bastante miserable de vivir. Es como un tipo respondón, mezquino y gruñón. Y es como, ja, solo bromeo. Pero también es totalmente tu personalidad la mayor parte del tiempo, sí. Y si él es feliz y si está prosperando de esa manera, oye, ¿quién soy yo para decirle que no lo está? Ese es el asunto. ¿No lo es? ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Nos hacemos esto a nosotros mismos. Yo sé por qué. Porque resulta que nuestro estado predeterminado es volver a la pasividad. Antes teníamos una teoría en psicología llamada indefensión aprendida. Estoy seguro de que has oído hablar de ella. Indefensión aprendida. Yo sí. Sí. Eso era de Seligman y Meyer. Correcto. Bien, sí. Sí, y entonces todos aprendimos que, oh, ya ves, cuando las personas tienen dificultades en su vida, aprenden simplemente a rendirse. Y esto explica mucho sobre por qué las personas están atrapadas en ciclos de pobreza, porque, ya sabes, si intentas e intentas y aprendes que nada funciona, simplemente caes en la pasividad. Resulta que hace un par de años no causó ningún revuelo, nadie realmente se enteró. Resulta que Seligman y Meyer, estos gigantes en la literatura de investigación en psicología, cambiaron de opinión.
Decidieron que lo contrario era cierto, que cuando realmente revisaron su investigación y ahora tenían investigaciones que podían actualizar con base en las nuevas tecnologías que tenemos, pudieron determinar a partir de los datos que recopilaron que no aprendemos la indefensión. La indefensión es nuestro estado predeterminado. La indefensión es nuestro estado predeterminado al que siempre regresaremos. Bueno, esto ha sido seguro para mí en el pasado, así que seguiré estando seguro con este comportamiento limitante en el futuro. Lo que tenemos que aprender no es la desesperanza. Lo que tenemos que aprender es la esperanza. Eso es realmente lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ejercer nuestra capacidad de actuar constantemente o volveremos a la pasividad. Y francamente, eso es lo que hace la mayoría de la gente. Simplemente regresan a, bueno, así es como siempre lo he hecho. Mis palabras menos favoritas en el idioma inglés son, así soy yo. Porque ahora estás en estado de inercia, estás atascado. No importa si es verdad o no, ¿verdad? Soy esto, soy aquello. Si ya decidiste caso cerrado, no vamos a cambiar nada. Hablando de indefensión aprendida o desesperanza, cuéntame sobre eso, cuéntame sobre ese experimento con ratas salvajes. Siento que esto es como lo opuesto, el reverso de este proceso en particular. Eso es exactamente correcto, sí. Aprende a tener esperanza. Sí, este estudio fue realizado por Kurt Richter en la década de los 50. Es un estudio increíble donde tomó estas ratas salvajes, y las puso en un cilindro con agua. Estaba lleno de agua hasta la mitad aproximadamente. Y él se sentó ahí y cronometró. Es un experimento bastante cruel. Ya no se puede hacer algo así, pero las ratas ya están muertas, así que puedo contarte todo al respecto. Puso las ratas en un cilindro con agua y se sentó ahí para cronometrar cuánto tiempo podían nadar las ratas. Resulta que una rata salvaje, si la pones en un cilindro con agua, puede nadar durante unos 15 minutos. Bien 15 minutos nadando antes de que la rata se rindiera y muriera. Ahora él sabía esto e hizo otra ronda de experimentos. Entonces ahora tomó un nuevo grupo de ratas salvajes, las puso en un cilindro con agua y les permitió empezar a nadar. Y midió justo antes de los 15 minutos, justo antes de que supiera que estaban a punto de rendirse. Metió la mano, sacó a la rata del cilindro, la secó, dejó que recuperara el aliento y luego la volvió a meter en el cilindro. E hizo esto varias veces. Condicionó a la rata para que esperara que podía ser rescatada y ahora quería ver si esa intervención cambiaría cuánto tiempo nadaría la rata. Y entonces, ya sabes, hay un truco. Siempre va a haber un truco aquí, ¿verdad? En cada estudio de psicología hay un resultado sorprendente, si te lo voy a compartir. Y así que la rata pasó de 15 minutos a cuánto tiempo más pudo nadar. Tú ya leíste mi libro, así que sabes la respuesta. Pero la mayoría de la gente, estoy haciendo trampa. Sí, estás haciendo trampa. Así que la mayoría de la gente piensa, bueno, tal vez la rata nadó el doble, ¿no? 30 minutos, tal vez 4 veces más, 60 minutos, lo cual sería una locura, ¿verdad? Si pudiera darte algún tipo de intervención que aumentara tu perseverancia, 4 veces correr el maratón, 4 veces más tiempo trabajar en ese proyecto difícil, 4 veces más tiempo hacer ese examen de corazón, 4 veces más tiempo. Vaya, eso sería revolucionario si pudiera darte ese tipo de invento. Pero las ratas no nadaron 4 veces más tiempo, no nadaron de 15 minutos a 60 minutos, pasaron de 15 minutos a 60 horas. Esos son 60 minutos. 60 horas se volvieron 240 veces más persistentes. Ahora, ¿qué había cambiado? Nada en su cuerpo. No estaban mejor acondicionados físicamente. No es que de repente, ya sabes, ganaran fuerza en sus cuerpos. El experimento no cambió. Nada cambió en el entorno. Mismo experimento. No podemos preguntarles qué creían, pero la única variable que quedaba era que algo debió haber cambiado en sus mentes. Algún interruptor debió haberse activado. Y ahora, lo que ya estaba en ellos, las 60 horas siempre estuvieron en ellos, pero algo se activó en sus cerebros una vez que supieron, oye, puede que me salven. Eso fue lo que los mantuvo, lo que los motivó, lo que los hizo perseverar. Y de eso se trata todo esto. Cuando entiendes el poder de las creencias, y no se trata solo de pensar en positivo, de hecho hay cosas muy negativas, repercusiones al pensamiento positivo si no tienes las creencias correctas, si no lo haces de la manera correcta. Podemos hablar de eso en un minuto. Pero el punto aquí es que cuando puedes desbloquear esta motivación, wow, hay todo un mundo nuevo que puedes descubrir para ti mismo. Sí, ¿cómo activamos eso en los humanos, verdad? ¿Cómo lo haces? Es como, no sé, me hace pensar, ¿y si lo intentas? Obviamente no podemos hacer esto y nadie debería, pero imagina que tu barco se hunde y estás tratando de mantenerte a flote. ¿Aguantarías más tiempo si ves helicópteros y aviones buscándote en el cielo? ¿O ya sabes a lo que me refiero? ¿Crees que están tan cerca? Eventualmente me van a ver aquí abajo, como ese es el tercer avión que veo en 2 días. Solo estás ahí flotando en el agua, tratando de mantenerte a flote de espaldas. Quiero decir, tendría muchísima curiosidad por algo así. Espero nunca tener que vivir esa situación en carne propia. Pero me parece increíble, o sea, es un aumento de motivación impresionante. Pero eso prueba lo que dijiste antes, ¿no? Nuestro estado predeterminado es la indefensión aprendida. Si solo nadaron durante 15 minutos y luego dijeron, al diablo.
Mientras que las ratas que habían sido condicionadas a los humanos pensaban, no, 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 ellos siempre me sacan de este lío, siempre me sacan de este lío, es solo cuestión de tiempo, ¿no? Eso es muy interesante. Me encanta ese ejemplo, me pareció fascinante en el libro. La buena noticia, supongo, es que las creencias se pueden aprender, ¿verdad? O sea, incluso las ratas pueden hacerlo. Todo lo que tenían que hacer era ser sacadas del agua una vez antes de la segunda vez. Quizá otra vez. Fueron condicionadas. Ok, y esto en realidad se puede aplicar a nosotros. No escribí el libro para ratas. Lo escribí para mí y para mis semejantes humanos. Pero esencialmente lo que hacemos es que tenemos que condicionarnos a esperar esa dificultad, que todo lo que vale la pena en la vida está al otro lado de lo difícil, ¿verdad? ¿Quieres formar una familia hermosa? Bueno, eso va a ser difícil, ¿verdad? Criar hijos no es fácil. ¿Quieres construir un negocio? Va a ser difícil. ¿Quieres ponerte en forma? Va a ser difícil. Así que la característica crítica se convierte en ¿puedes aprender a perseverar pese a esa dificultad? ¿O crees que no tiene sentido y te rindes? Y lo que las personas exitosas pueden hacer es que son capaces de creer algo diferente sobre esa dificultad. Son capaces de verla desde una perspectiva diferente. Y podemos hacer esto en cada aspecto de nuestra vida. Saber qué hacer y por qué no es suficiente, supongo, porque si lo fuera, todos seríamos exitosos en todo, pero ese no es el caso. Entonces, siempre tenemos que creer que algo va a suceder o simplemente no perseveraremos. ¿Es esa una afirmación precisa? Bueno, exactamente. Así que cuando pensamos en la motivación, la mayoría de nosotros, ya sabes, la pensamos en el sentido económico de si quiero este beneficio, tengo que tener esta conducta. Es una línea recta, ¿verdad? Si quiero que me paguen, tengo que hacer este trabajo, tengo que cumplir con mi función laboral. Así que tenemos el comportamiento y tenemos el beneficio, pero hay algo que falta. Que si fuera tan fácil, si todo lo que tuviéramos que hacer fuera adoptar ese comportamiento para obtener el beneficio, todos tendríamos abdomen marcado y seríamos multimillonarios, porque básicamente todos sabemos qué hacer. ¿Quién no lo sabe? Si no sabes cómo hacer algo, le preguntas a ChatGPT, le preguntas a Google, puedes encontrar la respuesta para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero lo que nos falta es que la motivación no es una línea recta. La motivación es un triángulo. Tienes el comportamiento, tienes el beneficio, pero también tienes la creencia. Entonces, por ejemplo, si quiero el beneficio, ¿verdad? Digamos que quiero ese aumento, quiero esa promoción en el trabajo. Pero si no creo que mi jefe busque lo mejor para mí, ¿qué va a pasar? Mi motivación. No voy a estar muy motivado para trabajar para ese jefe. Ahora, ¿qué pasa con el comportamiento? Digamos que sé qué hacer, pero no creo en mi capacidad para hacerlo. Tal vez pienso que no soy muy bueno para hablar en público. Tal vez pienso que tengo el síndrome del impostor, tengo lo que sea, no tengo tiempo en mi día, alguien como yo no podría hacer esto. Si tengo esas creencias limitantes sobre el comportamiento, tampoco voy a persistir, voy a perder la motivación. Así que debajo del comportamiento y el beneficio está la creencia. Necesitas los tres. No siempre podemos actuar basándonos en hechos. Así que supongo que la creencia está en algún punto entre la fe total, sin nada que la respalde, y un hecho que podemos... Esto es como volver al principio del programa, ¿verdad? Hay hechos como, oye, la Tierra es redonda, le guste a la gente o no. Y luego está la fe. Hay argumentos de fe. No me refiero necesariamente a la fe religiosa, pero muchos halagos no requieren evidencia. Simplemente no la requieren, sí, y no hay evidencia de que la Tierra sea plana, aparte de tu extraño sesgo cognitivo y la falta de comprensión de cómo funcionan tus propias percepciones. Entonces, la creencia es que algo entre esas dos cosas. Correcto. Es una convicción que está abierta a revisión basada en nueva evidencia. Así que es algo que puede cambiar a diferencia de, ya sabes, un carpintero usa un martillo y no dice, oh, este martillo, esta es la única y verdadera herramienta. No, un carpintero dice, está bien, a veces uso un martillo, a veces uso una llave inglesa, a veces uso una sierra, hay diferentes herramientas para el trabajo, pero cuando se trata de nuestras creencias, funcionó para nosotros en el pasado, así que vamos a aferrarnos a eso por siempre y para siempre. Y así, la mayoría de las personas nunca sacan esas creencias limitantes, no las observan, no ven si les sirven o les perjudican, y simplemente siguen usándolas año tras año tras año. Y luego se preguntan, ¿por qué sigo atascado en el lodo? ¿Por qué esta relación sigue siendo mala? ¿Por qué todavía me molesta? ¿Por qué todavía no puedo lograr esa meta? ¿Por qué sigo teniendo este propósito de año nuevo que ha estado ahí durante años y años y años? Es porque debajo de todo ese lodo siempre hay algún tipo de creencia limitante que no se ha examinado. Entonces, las creencias no necesariamente tienen que ser verdaderas, ¿verdad? Porque muchas veces no lo son. Y se refieren al futuro. ¿Cómo podrían ser verdaderas? ¿Debería casarme con esta persona? ¿Eso es un hecho? ¿Cómo lo sé? Está basado en la mejor evidencia posible que tengo. ¿Debería iniciar este negocio? ¿Debería mudarme a esta ciudad? No lo sabemos. Se basa en una creencia abierta a revisión según nueva evidencia.
Así que es más importante que una creencia nos sirva de alguna manera que el hecho de que sea realmente verdadera. Así que en realidad hay casos en los que tener creencias un poco pero no demasiado delirantes es algo bueno, ¿verdad? Bueno, yo diría que en realidad todos ya tenemos ciertas ideas delirantes. Bueno, sí, por supuesto. Ya nos estamos autoengañando porque ¿por qué es eso? Porque el cerebro simplemente no puede procesar toda esta información. Así que ahora mismo tu cerebro está recibiendo 11 millones de bits de información. 11 millones de bits de información es el equivalente a leer Guerra y Paz 2 veces cada segundo. Esa es la información que está entrando en tu cerebro ahora mismo. La luz que entra en tus ojos, el sonido de mi voz en tus oídos, la temperatura ambiente de la habitación, toda esa información está siendo procesada por tu cerebro, pero tu atención consciente solo puede procesar alrededor de 50 bits de información. Así que 50 bits contra 11 millones de bits. Eso significa que solo el 0.00045% de la información que entra en tu cerebro es realmente tu percepción de la realidad. Así que no ves la realidad. Ves una simulación de la realidad que tu cerebro está inventando cada minuto para predecir lo que va a pasar después. Simplemente está ocurriendo demasiado. Entonces, ¿cómo hace tu cerebro para crear estas predicciones? ¿Cómo sabe a través de qué rendija de atención debe mirar? Eso se hace a través de tus creencias y de hecho apenas podemos manejar la información que estamos procesando. Realmente es imposible tratar de pensar cómo ven la realidad otras personas y esto por supuesto es la razón por la que tenemos conflictos. Es porque dos personas pueden ver exactamente el mismo evento, escuchar exactamente las mismas palabras y aún así interpretar lo que acaba de pasar de manera completamente diferente. ¿Cuáles son algunos elementos entonces de buenas creencias, verdad? Creencias que nos sirven. De hecho, buenas y malas. Hablemos de creencias buenas y malas porque siento que claramente hay dos categorías aquí, algunas que nos sirven y otras que no. Es todo ese tema de creencias liberadoras versus creencias limitantes. Sí. Sí, eso es exactamente correcto. Entonces, una creencia limitante es aquella que te quita la motivación, te hace menos propenso a perseguir lo que sea que quieras lograr y aumenta el sufrimiento. Mientras que una creencia liberadora es aquella que aumenta la motivación y disminuye tu sufrimiento. Pero también, ¿cuál es un atributo de una buena creencia? Debe estar abierta a revisión, ¿verdad? No es algo que digamos, oh, encontré la creencia perfecta. Eso es todo lo que voy a creer por el resto de mi vida. No, lo que la literatura de investigación nos muestra es que queremos lo que se llama flexibilidad cognitiva. No necesariamente tenemos que cambiar de opinión todo el tiempo. Las personas más inteligentes, las que mejor les va en la vida, son aquellas que pueden ver un abanico de perspectivas. Pueden ver una variedad de puntos de vista diferentes y luego pueden escoger entre ellos. No están aferrados solamente a que así son las cosas. Quizá pueda contarles, para hacerlo más concreto, quiero compartir una historia rápida de lo que pasó con mi mamá. Así que no hay mejor ejemplo de cómo estas cosas han cambiado mi vida. Esta investigación ha cambiado mi vida, aparte de las relaciones que he tenido con mi familia y las personas a mi alrededor. Ahora estoy mucho mejor. Y les voy a compartir un ejemplo rápido. Hace unos años, mi mamá cumplió 75 años y quería mandarle unas flores. Quería hacer algo bonito por ella y mandarle unas flores. El problema era que yo estaba en Singapur y ella estaba en el centro de Florida, donde crecí. Y no fue fácil conseguir que le entregaran flores, pero me quedé despierto hasta la 1 de la mañana. Encontré las mejores florerías. Llamé a varios lugares. Me aseguré de que las entregaran a tiempo, y esa noche me fui a dormir. Dije, está bien, Nier, buen trabajo, hiciste un buen trabajo ahí. Le van a encantar esas flores. Me desperté a la mañana siguiente, la llamé por su cumpleaños y le dije, oye mamá, ¿recibiste las flores que te mandé? Feliz cumpleaños. Ella dijo, sí, sí recibí las flores, muchas gracias. Pero solo para que sepas, estaban medio marchitas. Y no volvería a pedirle a esa florería otra vez. Está bien, así que dije algo como, bueno, esa es la última vez que te compro flores. Oh, Sí, ella te está diciendo que las flores están muertas. ¿estoy en lo correcto? Sí, exactamente, así que salió más o menos como te imaginarías. Y luego, después de la llamada, mi esposa se volvió hacia mí y me dijo, oye, Nireyal, ¿quieres darle la vuelta a eso? A lo que le respondí algo como, no quiero hacer tu magia, tus cosas raras, ni sentimentalismos. Necesito desahogarme. ¿De qué estás hablando? No voy a hacer estas cosas tontas de psicología. O sea, escuchaste lo que dijo, eso fue grosero. Y sí, está bien, tal vez no respondí de la manera más adecuada, pero claramente fue su culpa. Yo solo estaba reaccionando a lo que ella hacía. Y yo quería desahogarme, pero claro, en ese momento ya conozco suficiente de la literatura de investigación que muestra que desahogarse en realidad no es bueno para ti. No ayuda en la situación. Desahogarse no hace nada más. ¿En serio? Entonces, sí,
Resulta que desahogarte sobre alguien no hace más que reforzar la imagen que te has hecho de esa persona porque no vemos la realidad como es, no vemos a las personas como son, vemos nuestras creencias previas sobre ellos, eso es lo que vemos en los demás. Sabes, tengo muchos amigos. Esto siempre me decepciona, pero tengo algunos amigos que son súper amables conmigo, son súper amables con los extraños, son súper amables con quienes los rodean. Y luego vas a su casa y son unos completos idiotas con su familia. ¿Alguna vez has conocido a estas personas? Son cortantes con sus hijos, son malos con sus hijos. Sí, los has visto porque no ven a las personas más cercanas en su vida como realmente son. Ven la historia pasada que han tenido con esas personas, ven sus peores rasgos, ven las creencias que tienen sobre ellos. Así que yo sabía que desahogarme no era algo que quisiera hacer. La literatura es bastante clara en que no es un patrón de comportamiento saludable. Así que en vez de eso hice esta inversión. Ahora, ¿qué es una inversión? Una inversión es una técnica que viene del trabajo de Byron Katie, y ella hizo un trabajo hermoso. Necesito darle crédito por crear lo que estoy a punto de compartir contigo. Yo lo he adaptado un poco, y ella esencialmente canalizó a Aristóteles. Así que esta es una técnica muy antigua, es una técnica de hace 2500 años, y básicamente lo que hace es que nos permite reunir este portafolio de perspectivas. Así que tomé la creencia con la que salí de esa conversación con mi mamá fue: mi mamá es demasiado crítica y difícil de complacer. Bien, claramente. Eso es lo que yo creía. Bien, eso era un hecho en mi mente. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿esa creencia es verdadera? Bien, ¿esa creencia es verdadera? Obviamente, Jordán, apóyame aquí. Mi madre era... O sea, ¿quién hace eso? Acabo de pasar todo este tiempo comprándote flores, y lo primero que dices es que las flores no estaban muy buenas. O sea, a caballo regalado no se le mira el diente. Esto es algo bonito para ti. Deberías decir algo bonito de vuelta, ¿no? Claramente estás siendo demasiado crítico. Bien, siguiente pregunta. La número 1 es una pregunta tonta. Hagamos la número 2. La segunda pregunta ¿es absolutamente cierto? Está bien, absolutamente. Quiero decir, no, ella podría estar diciéndote de manera poco diplomática: oye, por cierto, este florista la regó, pero aprecio las flores, que es lo que debió haber dicho, pero no empezó con eso. Así que sentiste, no sé, 47 años de resentimiento acumulado por la forma en que ella se comunica salieron en esa respuesta en particular. No lo sé. Podría ser, sí. Así que el objetivo de esa pregunta es simplemente preguntarte a ti mismo. Por cierto, puedes hacer esto con todo. Puedes hacer esto con cualquier relación, cualquier creencia que te esté deteniendo, cualquier cosa que pienses. Ya sabes, estoy atascado en algo, y es por esta situación, es por esta creencia que tengo que pienso que es un hecho. Bueno, vamos a probar si realmente es un hecho para que no tengamos que cambiar de opinión. Solo estamos creando ese portafolio de perspectivas. Entonces, ¿es absolutamente cierto que mi madre es demasiado crítica? Basado solo en ese comentario, no, realmente no puedo decir eso. No puede ser, ¿verdad? Tal vez hay un 1% de probabilidad porque absoluto significa siempre, nunca. Sin excepción, siempre es así, y podría haber un 1% de probabilidad de que hubiera otro factor en juego que no me di cuenta. Está bien, te concedo eso. Ahora, la tercera pregunta. ¿Quién eres cuando te aferras a esa creencia? Así que cuando me aferré a esa creencia de que mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer, yo era de mal genio. No era muy amable. Dije algo de lo que después me arrepentí. Así que esa creencia, cuando fui honesto conmigo mismo, realmente no me estaba sirviendo. Ahora la cuarta pregunta, ¿quién sería sin esa creencia? Bueno, si tuviera una varita mágica y pudiera de repente tocar mi cerebro y disolver esa creencia para siempre, probablemente estaría mejor, honestamente. O sea, no veo cómo podría hacer eso, pero ¿no sería genial? Si pudiera deshacerme mágicamente de esa creencia, sería más paciente, sería más yo mismo. No sería como un chico de 13 años diciendo algo de lo que después me arrepentiría. Así que, en solo 4 preguntas, me demostré a mí mismo que, 1, esta creencia puede que no sea cierta. Algo que yo pensaba, absolutamente, eso es un hecho. Mi mamá claramente está siendo demasiado crítica, ¿verdad? Me demostré a mí mismo que esa creencia en realidad no me estaba sirviendo, que me estaba causando sufrimiento y que estaría mucho mejor sin ella. Bien, ahora viene la siguiente fase. La siguiente fase es hacer la inversión. La inversión nos pide considerar algo completamente ridículo, no para convencernos de cambiar de opinión, sino que lo que intentamos hacer, que parece ridículo, es preguntarnos, ¿podría ser cierto exactamente lo contrario? ¿Podría ser cierto exactamente lo contrario? Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una inversión? Mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer. Una inversión podría ser, mi madre no es demasiado crítica ni difícil de complacer. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, dijiste algo muy inteligente. Dijiste, sabes, tal vez solo estaba tratando de darte información, solo estaba señalando el hecho de que las flores estaban marchitas. Tal vez estaba tratando de ayudarme a que no me estafara el florista y no necesariamente a lastimarme.
Lo curioso es que puedo verme diciendo exactamente lo mismo. Puedo imaginarme a mi esposa comprándome un pastel o algo así y decirle, sabes, este pastel estaba aplastado y ella, tú no aprecias nada. Y es como, no, te estoy diciendo, el pastel estaba... ¿Por qué empecé con eso? ¿Sabes? ¿Por qué lo mencioné primero? ¿Sabes? Te estoy diciendo que el pastel vino con un golpe. No es que no lo aprecie. Es que estos tontos lo entregaron después de dejarlo caer, ¿sabes? Y no dijeron nada. Y puedo verme totalmente cayendo en esa situación, ¿sabes? No es que no lo aprecie. Así que ahora tenemos dos creencias, está bien. Creo que simpatizo un poco con tu mamá. Sí, puede que estés de su lado en esta discusión, pero mejora, mejora. La tercera, hagamos otro giro. Otro giro podría partir de mi mamá es demasiado crítica y difícil de complacer. Yo soy demasiado crítico y difícil de complacer, eso es lo opuesto. ¿Cómo podría ser eso cierto? Bueno, me quedé pensando en eso un minuto y me di cuenta, ¿sabes qué? Si soy honesto, había ensayado mentalmente que quería algo muy específico, muy profuso, una muestra de gratitud de mi mamá, y cuando esas palabras exactas no salieron de su boca, perdí el control. Entonces, ¿quién estaba siendo crítico? Yo estaba siendo crítico, ¿verdad? Ahora hay una cuarta inversión. Soy demasiado crítico conmigo mismo y difícil de complacer. Y esa en realidad fue la que más dolió y la más cierta. Resulta que, en verdad, porque puse tanto esfuerzo en conseguirle las flores perfectas y no funcionó, tomé eso como una señal de mi propia incompetencia, que había cometido un error, que de alguna manera era inferior, que no podía hacer correctamente esta tarea tan simple. Y estaba siendo muy crítico conmigo mismo. Y a esto le llamamos una mala atribución de emociones. Cuando nos sentimos mal por algo que hemos hecho, buscamos la primera cara que tenemos enfrente y con esa persona vamos a desquitarnos. Y entonces proyecté esa emoción en ella y la culpé por cómo me sentía. Entonces, ahora, ¿cuál de esas cuatro creencias es verdadera? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿A quién le importa? Te diré algo, esa primera creencia, mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer, solo tenía una salida. La única salida era que ella tenía que cambiar para que yo pudiera ser feliz. Eso no va a pasar. Está bien, no te quedes esperando, te vas a asfixiar. Con las otras tres creencias sí podía hacer algo. Ahora estaban de mi lado de la red, yo podía cambiar para hacerme feliz. Así que no se trata de cuál es verdad, déjame demostrártelo. Así es como van la mayoría de nuestras discusiones. No, yo te voy a demostrar que yo tenía razón y tú estabas equivocado. Bueno, eso no nos lleva a ningún lado. En cambio, ¿cómo puedo reunir un conjunto de perspectivas que ahora reduzcan mi sufrimiento? Y entonces lo que he aprendido a hacer, y hago esta técnica probablemente 10 veces al día en diferentes situaciones, cada vez que me molesto, cada vez que me doy cuenta de que estoy sufriendo, esta es una práctica muy rápida que hago ahora. Ahora me toma, ya sabes, quizá un minuto porque ahora es automático. Puedo hacer esto rápidamente. Y me ha traído mucha más paz y mucha más motivación para superar las tareas difíciles y las situaciones complicadas de la vida. Ese es solo un ejemplo de cómo puedes usar estas creencias para encontrar tus creencias liberadoras. Es interesante. Es casi como si nuestros juicios sobre los demás fueran en realidad juicios sobre nosotros mismos la mayoría de las veces. O sea, suena como que cuando le das la vuelta a eso, no sé, debe haber sido, tiene que ser bastante incómodo hacerte esto a ti mismo. Ah, totalmente. Escucha, George, no sé si estoy interesado. Sí, no, esto es exactamente correcto y esto es lo que es tan... Ojalá pudiera averiguar cómo ayudar a las personas con esto, porque yo mismo he pasado mucho por esto, que tu cerebro tiene esta inmunidad al cambio. Así como, ya sabes, si tienes una astilla en el dedo, tu sistema inmunológico biológico va a enviar glóbulos blancos y va a luchar contra ese invasor. Cualquier tipo de bacteria que entre ahí va a causar inflamación para que pueda proteger tu cuerpo de estas partículas extrañas. Tu cerebro hace lo mismo. Tu cerebro te engañará para que creas tonterías, para que creas estupideces, para que creas cosas que en realidad te están haciendo daño, y no te permitirás cambiar porque estarás completamente seguro de que es un hecho. Y hará todo lo posible para tratar de protegerte de tener que cambiar de opinión. Porque, de nuevo, por defecto caemos en la pasividad. Nuestro estado pasivo es la impotencia. Queremos permanecer estáticos. Y así que solo es posible sacándote a la fuerza del lodo. Es como si tu pie se quedara atascado en el lodo. Es difícil. Tienes que sacarlo, ¿verdad? Requiere esfuerzo. Y ese es el esfuerzo emocional que creo que es muy, muy difícil para nosotros, pero tiene grandes recompensas. Y mira, el 99% de las personas va a escuchar este mensaje. Van a decir, no quiero hacer eso. Estoy bien pensando que mi mamá es una idiota y que esta persona me traumatizó y que tengo esto y hago aquello. Y se van a quedar atascados en el lodo. Está bien. Si eso te funciona, quédate atascado. Pero si quieres más, si sabes que eres capaz de algo mejor,
Créeme, deshazte de esas creencias limitantes. No cambies de opinión. No cambies de opinión. La meta no es cambiar de opinión. La meta es reunir ese portafolio de perspectivas y luego elegir, oye, déjame probar esto por una semana. ¿Cómo se ve el mundo cuando lo miro a través de este par de lentes en vez de este otro par de gafas? A veces se va a ver mejor, a veces se va a ver más nítido, a veces se va a ver más borroso, pero puedo elegir los lentes correctos para ver la realidad de una manera que me beneficie en vez de que me perjudique. Sí, es interesante cómo las creencias filtran la manera en que vemos y nos comunicamos con otras personas. Y simplemente puedes elegir un filtro diferente. Creo que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, realmente no habían pensado en eso. Me tomó 6 años escribir esto para darme cuenta. Cierto. Es como, espera, puedes simplemente elegir una forma diferente de ver las cosas. O sea, eso está bastante genial. Me encantaría separar esto del típico pensamiento positivo común y corriente. O sea, mencionaste un poco esto antes, donde tienes que cambiar tu comportamiento. No puedes simplemente hacer que algo exista solo con creencias. Y me recuerda a que antes había un tipo que estaba muy de moda y me negué a entrevistarlo porque algo no me cuadraba. Y ahora es obvio porque él... Voy a decir su nombre porque a quién le importa. Es un farsante. Su nombre es algo así como Joe Dispenza. Y él dice que puedes sanar tu mente, cuántico, no sé qué, lo que sea. Que sanó su columna con creencias. Y es como, no, no lo hiciste. Eres un mentiroso y eres un estafador. Él habla puras tonterías. De hecho, hablo de él en un capítulo del libro donde hablo sobre el lado negativo del pensamiento positivo. Y por cierto, él es solo un ejemplo. Quiero decir, este tipo de tonterías ha existido desde hace muchísimo tiempo, ya sabes, lo de manifestar y vibrar con el universo a nivel cuántico. Y si vibras correctamente y si envías pensamientos positivos, entonces te pasarán cosas buenas. ¿Y qué pasa exactamente cuando te enfermas? ¿Eso significa que no vibraste lo suficientemente fuerte? O sea, por supuesto que no lo hiciste. Ahora tienes que comprar mi programa mejorado para que te enseñe a vibrar correctamente. Bien, pues... Es ridículo. Y además también ignora, o sea, entonces los niños en África que se están muriendo de hambre simplemente no manifestaron lo suficientemente fuerte porque no están vibrando en la frecuencia correcta. Todo este país, el 97% de las personas que viven con $1 al día, todo se reduce a sus problemas de vibración. Es como, no soy de esas personas que suelen decir cosas así, pero tengo que decirlo. Eso es una tontería típica de gente blanca de suburbio. ¿Sabes? De verdad es como, oye, tal vez deberías ampliar esto más allá de Saratoga, California, donde vives, y aplicarlo a personas que realmente están pasando por cosas de verdad, no a alguien que perdió un torneo de golf el fin de semana pasado o algo así, ¿verdad? Y tal vez, solo tal vez, esta persona tiene espina bífida por una mala atención prenatal, no porque sus padres, algo de vibraciones, el universo, lo que sea. O sea, eso es lo que me molesta del secreto y la ley de la atracción. Es como, ok, entonces todos los que no les va bien, de alguna manera es su culpa por la metafísica, algo, alguna tontería. Es ridículo, en realidad sale contraproducente. De hecho, estás trabajando, y déjame mostrarte cómo. Entonces, Gabriel Otigen hizo una investigación maravillosa donde hizo que la gente hiciera estas visualizaciones. Ellos hicieron lo de manifestar, hicieron los tableros de visión. Estaban pensando en los resultados de lo que querían, ¿verdad? Lo típico, ya sabes, palabrería en este ámbito. Y mientras hacían esto, ella los conectó a estos monitores de presión arterial y les midió la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y lo que descubrió fue que cuando las personas visualizaban los resultados de sus esfuerzos, las cosas con las que soñaban, las cosas que querían manifestar, se relajaban más a nivel fisiológico. Y cuando les dio seguimiento, era menos probable que hicieran las cosas que los llevarían a alcanzar esas metas. De hecho, era menos probable que lograran esas metas. ¿Por qué? Porque el cerebro recibía el mensaje, ya lo conseguí, puedo verlo en mi mente, ya está aquí, y se volvían menos propensos. Así que los estudiantes que habían visualizado hacerlo muy bien en un examen, estudiaron menos cuando hicieron esta visualización. Ahora, pero tú dices, está bien, escucho mucho eso. Sí, pero mira, los atletas visualizan, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir. ¿Qué pasa con las personas que... pero es algo diferente? Exactamente, ¿qué están haciendo diferente? Los atletas no visualizan los resultados. No están visualizando, voy a estar en el podio con mi nueva medalla brillante. No, un atleta cuando visualiza los obstáculos en su camino. Entonces, si estoy a la ofensiva y la defensa viene hacia mí, ¿qué voy a hacer, verdad? Si estoy esquiando montaña abajo y tomo un giro equivocado, ¿qué va a pasar? Ellos están visualizando lo que harán cuando inevitablemente surjan las dificultades. Y eso es lo que olvidamos, y a esto se le llama contraste mental. Lo que quieres hacer, la manera correcta de visualizar, es prepararte para las sensaciones negativas que van a venir.
Así que esto es lo que hice cuando empecé a bajar de peso. No me visualicé con un cuerpo de playa y abdomen marcado. Eso no funciona. Lo que sí funciona es que yo ensayaba mentalmente. Ok, cuando vaya a esa fiesta y alguien me ofrezca una copa de más, o alguien me pregunte si quiero un pedazo de pastel de chocolate, y me sienta incómodo al decir que no, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a superar esa incomodidad? Así que si estás ensayando, estás haciendo un ensayo mental de exponerte a esa dificultad. Ok, estás imaginando que va a suceder el peor escenario posible. Por cierto, esto es lo que hago cuando estoy en el escenario. Sabes, soy un orador profesional. Doy estas charlas todo el tiempo. Ensayo lo que pasa cuando cometo un error y busco un punto de vista diferente. Busco una perspectiva que realmente me sirva. Entonces, el otro día estaba en el escenario y el día anterior tenía un resfriado horrible, ¿sabes? Mocos escurriéndose. Fue terrible, realmente asqueroso. Y no podía hacer nada al respecto, ¿verdad? Estaba fuera de mi control, lo que habría hecho antes. ¿Qué? Pudiste haberte sonado la nariz. Pude haberme sonado la nariz. Lo intenté. Estaba intentando. No pude seguir el ritmo. Lo que habría hecho antes de eso es haberme alterado. Está bien. No estoy preparado para esto. No puedo hacerlo. Va a ser un desastre. Lo habría convertido todo en una catástrofe. En cambio, decidí reunir una colección de perspectivas, una de las cuales incluía, me alegra estar enfermo. Me alegra. Es un reto extra porque ahora sé que puedo hacerlo. Si puedo dar esta charla bien, oye, me he demostrado a mí mismo que esto ya no es una barrera, no es nada de lo que deba asustarme. Así que al tener ese ensayo mental de cómo va a ser cuando sea difícil, esa es la manera correcta de visualizar, esa es la manera correcta de cambiar tus creencias para que te sirvan. Creo que esto vale la pena destacarlo, toda esa idea, esa fantasía, que en realidad es lo que es, drena nuestra energía y nos quita el enfoque de nuestras metas. Porque esa realmente es una de las promesas principales o falsas promesas de esta industria del pensamiento mágico que tuercen la ciencia real y mezclan sus tonterías, ¿verdad? Porque si hablas con el tipo que mencionamos antes, Joe Dispenza, él solo repite palabras de moda, ¿verdad? Solo dice cuántico esto, cuántico aquello. Quiero decir, si escuchas a alguien hablando de cualquier cosa cuántica y no es un físico, puedes ignorar con seguridad todo lo demás que digan, porque la mayoría de las veces va a ser pura tontería. Incluso los físicos cuando hablan de lo cuántico realmente no entienden de qué están hablando, pero al menos ellos te dirán que no entienden, te dirán que es un gran misterio. Exactamente, exactamente. Así que toda esa idea de que empiezas arriba y luego te desplomas, amigo, eso sí que es un clavo en el ataúd de esta industria del pensamiento mágico. Cada vez que vas a un seminario y dicen algo como visualízate en el auto que quieres, ¿a qué huele? Normalmente en ese momento yo simplemente ya no voy a esos lugares. Pero en ese momento, hace 10 años cuando sí iba, simplemente me levantaba y me iba, ¿sabes? Porque así es como sabes que esa persona pues leyó un par de libros de autoayuda y no sé, lo puso en un PowerPoint y aquí estamos. De verdad, me sorprende mucho cómo despegó toda la industria del pensamiento mágico, pero supongo que es reconfortante para la gente pensar que no tienes que hacer nada. Solo tienes que creer firmemente, lo cual de alguna manera también es muy estadounidense. O sea, nosotros hay mucho de eso. Personas que toman decisiones basadas esencialmente solo en la fe en nuestra sociedad. No lo sé. ¿Tú crees que eso es algo estadounidense o simplemente es algo humano? Bueno, creo que nos gustan las respuestas fáciles. Aunque sí creo que Estados Unidos tiende a marcar el camino. Y te voy a decir algo. Puedo venir a tu programa y decir estas cosas. No diría esto en la mayoría de los programas de otras personas porque sería demasiado controversial, pero creo que estamos hechos del mismo molde de ser muy escépticos, no cínicos. No creo que ninguno de los dos sea cínico, pero ambos somos escépticos. Y creo que cuando dices como, bueno, ¿en qué va a la cabeza Estados Unidos? Vamos a la cabeza cuando se trata de buscar soluciones fáciles. Y creo que desafortunadamente creo que veremos que mucha de la psiquiatría hoy en día también se ha ido por el camino de la pseudociencia. Oh, sí, y especialmente cuando se trata de este tipo de diagnósticos por exclusión, esos diagnósticos que cuando no podemos verlos en un análisis de sangre, no podemos verlos en una radiografía, no podemos verlos de ninguna manera ni de ningún modo. Vamos a medicalizar, vamos a sobrediagnosticar. Hay una cita maravillosa, no recuerdo quién la dijo. Este tipo a quien entrevisté, perdón, se me está olvidando su nombre. Él dijo, algún día la ciencia médica avanzará hasta el punto en que todos estaremos enfermos. Y eso es exactamente lo que está pasando. No hay controles ni contrapesos en esta industria que sigue diagnosticando. Y por eso muchas veces no quiero que la gente piense que estoy en contra de la psiquiatría, todo lo contrario.
Tiene muchos beneficios, pero necesitamos ver estos diagnósticos como mapas. Cuando alguien dice tengo TDAH, que por cierto a mí me han diagnosticado con TDAH, Sí, igual, sí. entonces lo que solía hacer, no sé si te pasó a ti, cuando me diagnosticaron por primera vez y antes de empezar con esta línea de investigación, cada vez que tenía la más mínima distracción, cada vez que me desviaba, ahí está mi TDAH otra vez. Oh, soy TDAH, sí, exactamente. Soy TDAH, ¿verdad? Tengo esta cosa estúpida. Eso es lo que está causando esto. Y entonces, ¿qué pasaría en ese segundo? Estaría pensando en mi diagnóstico en lugar de en la cosa en la que intentaba concentrarme. Y la gente hace esto todo el tiempo, ¿verdad? No soy una persona mañanera. Me está dando el viejazo. Soy esto, soy aquello, ¿verdad? En cuanto haces eso, en cuanto tu diagnóstico se convierte en tu identidad, desvías tu atención de las cosas sobre las que tienes control. Así que la manera correcta de ver estos diagnósticos es no buscar las respuestas fáciles, ¿sabes? Porque existe lo que se llama el efecto Rumpelstiltskin. El efecto Rumpelstiltskin, como ¿recuerdas la historia de la princesa? Y cuando ella nombra al pequeño duende, recuerda el nombre de Rumpelstiltskin. Es entonces cuando el hechizo se rompe, ella tiene poder sobre él. Y eso es lo que hacemos psicológicamente. Nos encanta nombrar nuestros problemas. Cuando tenemos un paquete bien definido, decimos, oh, por eso he estado luchando, soy tal y tal, soy esto y aquello. Eso nos da mucho consuelo. Ahora, muchas veces eso es muy, muy útil, especialmente cuando tenemos la suerte de vivir en una época en la que puedes decir, oh, tienes esta condición, aquí está el medicamento que te va a curar. El problema es que hay muchas cosas que no se pueden curar con una pastilla. Entonces, por ejemplo, con mi TDAH tuve que aprender a usar el diagnóstico como un mapa, ¿verdad? Aquí hay algo con lo que estoy batallando. ¿Qué puedo hacer al respecto para superarlo y dejar de sentir estos síntomas? El problema es que muchas personas se convierten en el mapa. El diagnóstico se convierte en quienes son. Y ahora han construido esta jaula de su propia creación, así que sus etiquetas se han convertido en sus límites. Sí, esto es interesante. No tomo medicamentos para mi TDAH porque ¿qué voy a hacer? ¿Tomar medicamentos toda mi vida? Eso no tiene ningún sentido. A estas alturas ya es como un rasgo de personalidad, ¿no? Así que lo tengo y simplemente puedo estructurar mi vida alrededor de eso. Por suerte soy mi propio jefe, ¿verdad? Si no quiero trabajar en algo, simplemente paso a otra cosa, cancelo algo. Pero puedo ver que eso es un poco una posición de privilegio, supongo. Pero sí, simplemente no me gusta la idea de tomar anfetaminas toda mi vida solo para poder tal vez concentrarme mejor en cosas en las que ni siquiera quiero concentrarme en primer lugar. No lo sé. Y mira, quiero ser muy claro porque sé que me van a criticar por esto. No estoy diciendo que el TDAH no sea real, estoy bastante seguro de que es real en los casos extremos. Sí creo que está muy sobrediagnosticado. Sí, creo que si quieres que te diagnostiquen TDAH no es tan difícil, es bastante fácil conseguirlo. Pero hay algunos casos en los que creo que, ya sabes, claramente está pasando algo. No estoy en contra de la medicación. Lo que me preocupa es si esta creencia nos sirve. Así que supongamos que estoy completamente equivocado, ¿verdad? Descarta todo lo que acabo de decir. ¿Te sirve de algo creer que esta es una condición crónica y que no puedes hacer cosas que otras personas sí pueden hacer? ¿Nos sirve de algo? ¿Qué le hace eso a tu motivación? ¿Qué hace eso con el sufrimiento que te genera buscar una respuesta nueva o soluciones conductuales? Sabes, la solución rápida es tomar una pastilla. Sabes, hay docenas y docenas de intervenciones conductuales, habilidades que puedes aprender, organizar tu tiempo, ya sabes, cosas relacionadas con la regulación emocional, no son técnicas sofisticadas. Pero cuando nos encerramos en esa identidad y creemos, oh, así soy yo, eso solo nos da un camino muy, muy limitado. Y lo que estoy proponiendo es considerar estas otras perspectivas, preguntarnos a nosotros mismos, no lo sé con certeza, ¿verdad? La prueba que tomaste para el TDAH, la misma que yo tomé para el TDAH, es una prueba subjetiva. ¿Con qué frecuencia te distraes? A veces, nunca, seguido. Bueno, ¿comparado con quién? Sí. Yo nunca he estado en tu cabeza. A mí me parece mucho, pero ¿qué es mucho? No lo sé. Así que si tienes intervenciones que podrían cambiar con qué frecuencia sientes esas cosas, no obtendrías ese resultado en la prueba, no tendrías ese diagnóstico, así que es solo un cambio de creencia, es solo un cambio de perspectiva para ver cuál nos sirve mejor. Sí, me gusta esto. Seré honesto, mi diagnóstico de TDAH, creo que mi doctor, el primero al menos, el doctor dijo, bueno, estás moviendo mucho el pie. ¿Con qué frecuencia te distraes? Sí, todo el tiempo. Muy bien, pues prueba estas anfetaminas, supongo. Ya sabes, fue algo más o menos así. Mira, esto fue, no sé, cuando tenía 19 o 20 años, ¿verdad? Esto fue como en el 2000, ahora lo toman mucho más en serio. En ese entonces, digo, la razón por la que fui en primer lugar fue porque mi novia me dijo, tú tienes TDAH. Y yo le dije, no, no lo tengo. Y ella me dijo, yo sí lo tengo. Y todos mis hermanos también. Créeme, tú también lo tienes. Y yo estaba como, no, no lo tengo. Ella dijo, toma esta pastilla y dime cómo te sientes.
Así que tomé uno de sus Adderalls y pensé, wow, así es como la gente normal se siente todo el tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Hice toda mi tarea, puse atención en clase, fui a casa y limpié mi cuarto y pensé, esto es increíble. Así que conseguí una receta para eso y logré terminar la facultad de Derecho. Y luego pensé, ¿sabes qué? Tal vez esto no sea bueno para mí porque se me olvida comer durante 12 horas y me da dolor de cabeza. Tal vez esto no sea bueno para mí porque mi ritmo cardíaco en reposo es de 120 latidos por minuto, ¿verdad? Estas son anfetaminas, amigo. No son buenas para tu cuerpo. Así que decidí que esto no es sostenible. No puedo simplemente tomar esto, no puedo tomar esto durante 50 años o el tiempo que me quede de vida. Simplemente no puedo hacerme esto a mí mismo. Así que sí, creo que ahora tal vez hay una prueba que en realidad es más completa para esto. Mucho mejor. Quiero decir, es un poco mejor, pero no mucho. Literalmente le dije a mi doctor, tomé el medicamento para el TDAH de mi novia y funcionó muy bien. Y él me dijo, bueno, estás moviendo mucho el pie, aquí tienes una receta. Y yo solo pensé, ¿eso es todo? Sí. Uno de los doctores en los servicios de salud de la Universidad de Michigan me siguió cuando salí de ahí y me dijo, por favor, no tomes esta receta, puede matarte. Y ahí fue cuando pensé, ya terminé con esto. Sí. Él me dijo, mira, esto mató a un chico en Canadá, tenía como 17 años, tuvo un ataque al corazón, por favor, no sigas tomando esto. Y él me dio la receta, pero prácticamente me rogó que no la tomara. Así que pensé, nunca había visto a un doctor preocuparse tanto. Tal vez debería investigar esto. Todo esto de no lo tomes, por favor, no lo tomes. Así que esa fue mi última botella de Adderall. Sí, creo que somos más conscientes al respecto. Pero también es porque hemos visto las consecuencias. Hay estudios que muestran que los niños que tomaron Adderall a una edad temprana en realidad se vuelven más bajos de estatura. De hecho, pueden ver este efecto fisiológico de ser más bajos más adelante en la vida. Así que ahora hay muchas preguntas sobre qué tan bueno es medicar de esta manera, también psicológicamente. ¿Qué le enseña eso a alguien que, oye, no hay intervenciones conductuales que pueda hacer en este momento, simplemente voy directo a la pastilla, especialmente cuando eres un niño? ¿Qué le hace eso a nuestra psique? ¿Qué le hace eso a nuestra autopercepción, a nuestra imagen de lo que somos capaces de hacer? El pensar que no puedo concentrarme sin una pastilla, y ahora estamos empezando a ver que en realidad el rendimiento no mejora. Tu percepción del rendimiento mejora con Adderall, pero tu rendimiento real en pruebas cognitivas resulta que muchos estudios están mostrando que en realidad no es mejor. No sabía eso me parece increíble. Bueno, eso es bueno. Parcialmente por el efecto placebo también, ¿verdad? Probablemente tienes razón. Cuando le damos a la gente un placebo y les decimos que es una pastilla para la concentración, les va mejor y se sienten mejor porque los placebos son increíblemente efectivos. No significa que sean falsos. Es que sientes lo que esperas sentir. Me recuerda a cuando le dices a la gente que está tomando vino que este es un vino elegante y sofisticado, que viene de esta región de Francia y ellos dicen, oh, está delicioso. Y luego les dices, es broma, es un vino barato de Trader Joe's. Y entonces dicen, oh, lo sabía, creo. Y tú dices, amigo, eres sommelier, estás despedido. Sí. ¿Qué es lo fascinante de ese estudio? Ese estudio fue en Harvard, donde les dieron una botella de vino barata y una botella de vino cara. Y les preguntaron qué pensaban sobre estos dos vinos diferentes que resultaron ser el mismo vino. Solo les dijeron que tenían precios diferentes y estaban monitoreando dentro de su cerebro lo que sucedía con el flujo sanguíneo en su cerebro. Así que realmente podían ver qué áreas del cerebro se activaban más cuando recibían el vino barato en comparación con el vino caro. Así que lo interesante es que cuando recibieron lo que pensaban que era el vino más caro, aunque era el mismo vino, no solo dijeron que sabía mejor. Sus cerebros se activaron como si realmente fuera mejor, como si lo disfrutaran más. Así que no estaban mintiendo, no lo estaban inventando. Su cerebro realmente esperaba que supiera mejor y luego enviaba las señales a su atención consciente de que, wow, este vino es mejor, aunque era el mismo vino. Hay suplementos, estabas hablando con un tipo que hace suplementos y le dije, él me dice, ¿puedes probar esto? Y yo le digo, amigo, tengo que ser honesto contigo, esto sabe horrible, es agrio, es amargo. Es todo lo que no quisiera comer. Y él dice, está bien. Luego me dio otra versión que estaba endulzada con stevia, como con demasiada stevia. Y le digo, ahora está amargo y asqueroso y demasiado dulce. Y él dice, está bien, no te voy a decir qué otros ingredientes tiene. ¿Puedes tomarlo por unos días y decirme cuál crees que es mejor? No solo el sabor, sino cuál funciona mejor. Y yo le dije, realmente no puedo decir, pero desafortunadamente creo que el que estaba más asqueroso funciona mejor. Y él dice, genial, mismos ingredientes. Solo quería ver si la gente pensaba que este suplemento que se supone que debe hacer algo sería percibido como más efectivo si sabía horrible en lugar de solo ser absolutamente amargo. Y yo le dije, sí, es más agradable cuando está demasiado dulce porque no me dan ganas de escupirlo, pero en realidad es un sabor objetivamente peor o subjetivamente supongo peor. Y él dice, perfecto, ese es con el que salieron al mercado.
Y yo dije, oh, interesante. Sabemos que las pastillas grandes son más efectivas que las pastillas pequeñas. Sabemos que las inyecciones son más efectivas que las pastillas. Sabemos que las cirugías simuladas, donde te abren, no hacen nada y luego solo te suturan, en realidad son más efectivas que eso y pueden ser increíblemente efectivas. Sabes, estas cirugías simuladas, cuando hacen estas cirugías placebo, pueden ser increíblemente efectivas para curar los síntomas subjetivos de las personas. Ahora, lo importante que hay que entender es que hay una diferencia entre enfermedad y padecimiento. Bien, enfermedad y padecimiento son dos cosas diferentes. La enfermedad está en el cuerpo, el padecimiento está en el cerebro. Bien, esa enfermedad es cuando tienes un hueso roto, cáncer. Los placebos no sirven para eso. Los placebos no hacen nada para curar esas cosas. En lo que son muy buenos es en el padecimiento. El padecimiento está en la mente, ¿verdad? El dolor está en la mente. ¿Dónde más podría estar el dolor? El dolor no está aquí, no está aquí, está en tu espalda. El dolor, todo el dolor está en el cerebro. Todo el dolor es real, todo el dolor es real. Y además, todo el dolor está en la mente, así que lo que hemos aprendido a través de este poder de la creencia, el poder de la atención, la anticipación, la capacidad de actuar, es que cuando puedes controlar estos factores, y todos lo tenemos dentro de nosotros, puedes hacer cosas increíbles. Por ejemplo, hablo de este tipo, Daniel Giesler, quien se somete a una operación de 55 minutos donde un bisturí le corta la piel, donde le sacan tornillos del hueso, y he visto el video, Jordán. No lo creería si no hubiera visto el video. Y está haciendo todo esto sin ninguna sedación. Sin anestesia general, sin anestesia local, nada. Está completamente consciente y despierto. Y resulta que lo más loco es que no es tan loco que decenas de miles de personas han hecho lo que se llama hipnosedación. Lo hacen en Suiza, Francia, Italia. No es tan poco común. Y hacen esto entrenando el poder de su mente, esa rendija de atención de la que hablamos antes, para enfocarse solo en algunos de esos puntos de datos. Así que mientras el cerebro recibe 11 millones de bits de información, ellos pueden mover esa rendija de atención. Suena loco, pero he visto los videos. Realmente pueden hacerlo. Ahora, yo no. ¿Por qué les cuento esto? No estoy sugiriendo que alguien lo haga. Yo no lo voy a hacer. Les cuento esto porque si un ser humano tiene este poder, ¿verdad? Lo mismo que esas ratas que siguieron nadando durante 60 horas. Si los humanos pueden hacer esto, y está documentado, quiero decir, hay decenas de miles de personas que se han sometido a estas operaciones. Y nosotros no solo no los escuchamos gritar de dolor, de hecho podemos ver en su presión arterial y su ritmo cardíaco, sus signos vitales totalmente normales, simplemente se mantienen completamente tranquilos. Si los humanos pueden hacer eso, ¿de qué somos capaces todos nosotros? Estas son las 60 horas que esas ratas siguieron nadando. Podemos manejar nuestro dolor, o tuviste una pequeña pelea, o el ejercicio es difícil, o ese negocio no va tan bien. Es solo manejo del dolor. Todos estos problemas que tenemos en nuestra vida se tratan de manejar la incomodidad, y si nuestro cerebro tiene ese poder, podemos usarlo de maneras que nunca imaginamos. Eso es algo muy genial. Es lo más cercano a un superpoder, poder hacer algo así. Me pregunto, ¿esas personas que pueden pasar por una cirugía sin sedación también pueden correr un ultramaratón? O sea, ¿son así de capaces? ¿Hay relación entre ambas cosas? ¿O es simplemente como soy una persona común y me hago una cirugía sin anestesia? Es como si pudiera hacerme una endodoncia sin anestesia o una cirugía sin anestesia y estar totalmente bien con eso. Siento que querría usar esa habilidad en otra área y no solo como un truco para presumir en el hospital. Sí, bueno, vemos muchos casos documentados de personas que pueden hacer eso, como hablamos antes de David Goggins. David Goggins puede hacer algo con su cerebro que el resto de nosotros no puede hacer, ¿verdad? O al menos no hemos aprendido cómo hacerlo. Sabemos que hay monjes en el Tíbet que practican Hetomo, donde realmente pueden elevar su temperatura corporal. Y esto ha sido estudiado. De nuevo, ya sabes, yo necesito ver los estudios. Estos tipos pueden elevar su temperatura corporal a un estado febril, algo que solo podemos hacer cuando nos enfermamos porque pensamos, oh, cuando tenemos fiebre, piensa en lo que haces. Cuando tienes fiebre, vas a la farmacia y dices, dame un medicamento para bajar la fiebre. Bueno, ¿por qué tenemos fiebre? Las fiebres no son causadas por el patógeno. No es causada por el virus, no es causada por la bacteria, las fiebres son causadas por tu cuerpo. Tu cuerpo crea un ambiente inhabitable para esa bacteria para intentar eliminar a esos invasores extraños. Ese es tu sistema inmunológico. Así que todos tenemos la capacidad de crear fiebre. Si alguna vez has tenido fiebre, tienes ese poder. Pero estas personas han descubierto cómo acceder a su mente consciente para crear esa sensación. Y no están corriendo por ahí, solo están sentados ahí meditando. Así que tenemos estos poderes ocultos a los que simplemente no creemos tener acceso, pero de hecho el hecho de que los humanos puedan demostrar que podemos hacerlo significa que en realidad todos tenemos acceso a eso. Sí, eso me parece una locura. Quiero decir, parte de esto viene
desafortunadamente de muchas de estas cosas, no sé, quiero meterme en eso. He hablado con algunas personas que pueden hacer cosas similares y muchos de ellos tienen traumas de la infancia. Y siento que mucho de esto es como puedo poner el dolor en un compartimento diferente. Eso viene de verse obligado a soportar mucho dolor desafortunadamente a una edad temprana. Creo que David Goggins es bastante abierto sobre esto. Creo que él fue un niño terriblemente abusado. Y es como, bueno, es una coincidencia que puedas hacer esto como resultado de eso. No lo sé, no estoy seguro. No estoy tan seguro de que sea una coincidencia. Esto es una de esas cosas que la perspectiva de la historia te da una nueva comprensión. ¿Sabes de dónde vino la ciencia del placebo? ¿Dónde empezó por primera vez? Comenzó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados llevaban al médico, arrastraban a sus compañeros al médico y decían, médico, médico, tienes que ayudar a mi amigo le dispararon, a mi amigo le dispararon. Y el médico volteaba hacia el soldado y decía, soldado, te volaron el brazo. Y el soldado miraba hacia abajo y decía, oh Dios mío, me falta el brazo. Porque el cerebro es capaz de romper esa compartimentación. Esto es algo conocido en los humanos. Piénsalo. Durante 200.000 años, los humanos no tuvieron el tipo de existencia sin dolor que tenemos hoy en día. Vivimos una vida muy, muy especial en la que no vivimos con dolor constante. Los reyes de Francia tenían abscesos, caries, parásitos, virus y todo tipo de pústulas supurantes por todo el cuerpo durante toda su vida. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo se hacía algo? Porque ellos no sentían el sufrimiento que nosotros sentimos. Mientras que si nosotros tenemos un pequeño dolor de espalda, oh Dios mío, ahora tengo dolor crónico. Exacto. Ahora necesito todo tipo de intervenciones. Sí, sí, porque ya no hemos podido, ya no tenemos esa habilidad, afortunadamente. Gracias a Dios. No quiero regresar en una máquina del tiempo a esa época, pero la gente siempre ha podido compartimentalizar el dolor. Es solo porque ya no lo experimentamos hoy en día que hemos perdido esa habilidad. Sí. Sí, es curioso. Esto me recuerda a cuando lees la literatura antigua. Es como, oh, ¿qué pasó? Bueno, tenía algo en el estómago y el doctor le recetó pastillas de arsénico. Y es como, ok, bueno, ahora también mercurio. ¿Cómo murió? Sí, bebió mercurio y arsénico. Y es como, wow, Dios mío, ¿por qué hizo eso? Oh, quería deshacerse de este parásito. ¿Funcionó? No, pero sí murió. Bueno, sí, así que funcionó. Pero también murió, desafortunadamente. Sí, son todas esas viejas intervenciones médicas. Y sí, siempre piensas, ¿qué pasaba antes de la odontología cuando tenías dolor de muelas? Y la respuesta era que tenías un par de semanas realmente, realmente malas, muy malas. Así es. Quiero decir, la gente siempre estaba en estos estados de dolor. Y ya sabes, hay algunas historias locas sobre presidentes de Estados Unidos. Sabes, Thomas Jefferson murió el 4 de julio. Y eso se consideró, wow, qué coincidencia. Y luego fue John Adams, que también murió el 4 de julio. Y luego hubo un tercer presidente estadounidense que también murió el 4 de julio. Así que resulta que hay algo. Quiero decir, estos tres casos están bien documentados. También hay casos documentados de mujeres judías. No, perdón, mujeres chinas y personas judías que también tienen días significativos en el calendario en los que es más probable que mueran, donde prolongarán su vida para morir en fechas importantes. Así que funciona en ambos sentidos, que los poderes de la creencia, de nuevo, nada de esto es magia. No soy una persona esotérica, necesito ver la documentación, necesito ver la evidencia. Y hay muchos estudios malos por ahí que no están bien realizados, pero hay bastantes estudios que muestran que el cerebro tiene mucho, mucho más poder del que le atribuimos. He hecho episodios sobre el dolor, uno con Rachel Sofnis, que es extremadamente popular, el episodio 661, y ella habla sobre esto. El dolor es, se me olvida la palabra que ella usa, pero básicamente no es solo físico, también es mental y neuroplástico. Mental, sí, es como un efecto holístico o una manera holística de tratar el dolor. Y personas que tienen dolor crónico, como fibromialgia, que básicamente yo estoy en el, no, mira, no estoy tratando de menospreciar el trastorno de nadie, ni decir que un trastorno no existe. Definitivamente creo que sí existe. Pero para mí y para otros, la fibromialgia es casi como un diagnóstico que te dan cuando el doctor dice, no sé. Supongo que eso es exactamente correcto. No aparece la causa de tu dolor, así es como lo llaman. Lo llaman un diagnóstico de exclusión. Cuando no podemos averiguar qué está causando los síntomas, así es como lo llamamos. Lo mismo con el dolor crónico, así que el dolor crónico se define como dolor que persiste 6 meses después de cualquier tipo de daño físico. No podemos encontrar ningún daño físico. Y aún así lo sigues teniendo 6 meses después porque el cuerpo debería, bueno, el cerebro debería aprender a disminuir ese dolor. ¿Por qué persiste el dolor crónico? ¿Por qué persisten los síntomas de la fibromialgia? Que, por cierto, esa enfermedad representa el 80% del gasto en atención médica. ¿Sabías eso? Que solo el 20% de nuestro gasto en atención médica es por enfermedades reales. El 80% es para tratar esas enfermedades. Solo se tratan sus síntomas. Entonces, ¿por qué hace esto el cerebro? Se llama el ciclo de miedo, dolor y miedo.
Cuando tengo miedo de que algo me va a doler, le pongo más atención, ¿verdad? Ese enfoque de atención empieza a cerrarse en esas señales, ¿cierto? Porque el dolor es solo otra señal. El dolor no es sufrimiento, son dos cosas diferentes. El dolor es una sensación. Es tu interpretación de esa señal lo que la convierte en sufrimiento. Esto fue lo que me pasó cuando tuve dolor de espalda, que si sentía una pequeña punzada en la espalda pensaba, oh, me estoy haciendo viejo, así que esto es solo el comienzo de algo terrible, mejor me pongo hielo, mejor me pongo calor, mejor me acuesto, mejor la elevo, mejor hago esto, y si no se me quita, y si dura para siempre, yo, solo van a empeorar. Y me autosugestionaba con este miedo constante, enfocando mi atención en el dolor, lo que lo magnificaba y hacía que el dolor empeorara. Y luego mi cerebro recordaba eso y el ciclo continuaba una y otra vez. Sí, y así es la terapia de reprocesamiento del dolor, que es exactamente de lo que habla el Dr. Loftus. Se trata de revertir ese ciclo. Se trata de decirle a tu cerebro, estoy a salvo. Estoy a salvo. El dolor es solo una señal. Así que lo que empecé a hacer después de aprender la terapia de reprocesamiento del dolor fue hacer exactamente el mismo movimiento que causó el dolor en primer lugar. Antes solía sentir mucho dolor cuando me sentaba en una silla, ¿verdad? Ahí es donde me dolía la espalda, y antes me asustaba mucho, era terrible y tenía que acostarme el resto del día. Ahora cada vez que siento ese pinchazo de dolor hago el mismo movimiento 10 veces. Hago el mismo movimiento 10 veces porque le estoy enseñando a mi cerebro que el dolor es solo una señal. El dolor es solo una señal, solo información, no hay nada malo aquí. Y así podemos usar ese dolor. Otra cosa que hago es entender que va a tomar tiempo. Parte de la maldición de tener alivio instantáneo todo el tiempo es que cuando el alivio instantáneo no llega, entonces intentas algún tipo de tratamiento, te pones hielo, tomas una pastilla, haces esto y el alivio no llega al instante. Bueno, ahora eso empieza a generar más miedo. Y si ese tratamiento no funciona, bueno, ahora voy a quedarme con esto para siempre. Y por supuesto, sabemos que el miedo perpetúa el dolor y el dolor perpetúa el miedo. Sí, esto es interesante. Dijiste en el libro algo que supongo que es una frase común, que es que las pastillas no enseñan habilidades. No es que la medicación no funcione, pero necesitas habilidades y medicación para recuperar el control cuando se trata de algo como el dolor. Y encaja muy bien, o debería decir sí, encaja muy bien con esta idea de cierre de identidad que mencionaste antes en el programa, que es que etiquetar a las personas limita sus habilidades. Si dices, oh, solo tengo TDA, no puedo hacer eso, o tengo esta condición, no puedo hacer eso, o mi hijo o hija tiene esta condición, ella no puede hacer eso. Bueno, es como ese tonto dicho de autoayuda, como que si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. Sabes, es una de esas cosas que la gente dice para hacer ver que no hay límites. Esto es como el inverso de eso. Pero en general es buena idea no hacer que el trauma o alguna condición sea el centro de toda tu identidad. Correcto, exactamente. Y lamentablemente vemos esto demasiado seguido. Creo que, ya sabes, con el trauma, mencionaste el trauma, creo que la terapia de trauma está pasando por una especie de segunda etapa, como pasó con el dolor hace algunos años. Ahora realmente estamos reevaluando el dolor. Antes se consideraba que el dolor era otro signo vital, ¿verdad? Te tomaban la presión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura y te preguntaban, ¿cuánto dolor tienes? Bueno, ¿qué provocó eso? Por cierto, ya no lo hacen. Solían tener estos gráficos en cada clínica, ya sabes. ¿Cuánto dolor tienes? Califica cuánto dolor sientes. Te lo preguntaban todo el tiempo. Carita feliz. Sí, exactamente, las caritas felices. Así es. Y ya no hacen eso porque lo que estábamos haciendo era obsesionarnos con el dolor, lo que causaba más dolor. Y entonces estamos haciendo algo. Estamos empezando a encontrar algo similar cuando se trata de la terapia enfocada en el trauma, que la terapia enfocada en el trauma, constantemente revivir la fuente de este trauma y sacarlo a la luz. Resulta que primero no ayuda a todos, pero eso es de esperarse. Ningún tratamiento puede ayudar a todos. Pero también resulta que nuestros recuerdos son muy falibles. En el libro le estaba contando a un amigo mío sobre este trabajo que he estado haciendo, esta investigación sobre las creencias. Y él dice, ¿sabes qué? Eso me recuerda a algo que pasó en mi vida. Este es mi amigo Chris. Y él dice, ¿sabes? No he tenido la capacidad de llorar en toda mi vida adulta. Y esto realmente dañaba mis relaciones. Sabes, empezaba una relación con una chica que me gustaba mucho. Y ya sabes, nos enamorábamos y invariablemente, sabes, 2 o 3 veces pasaba que teníamos grandes peleas porque yo no podía llorar. Teníamos un momento emocional y yo no podía corresponder. No podía llorar. Y la razón por la que no podía llorar era porque cuando era niño fui al funeral de mi primo. Y recuerdo que había tanta tristeza, que todos estaban tan devastados por la muerte de mi primo, que decidí en ese momento que nunca volvería a llorar. Y desde que tenía 8 años, no he llorado ni una sola vez en mi vida adulta, hasta que le conté a mi hermana que esa era la razón por la que no podía mantener mis relaciones románticas.
Y ella se volteó hacia mí y me dijo, oye, Chris, era su hermana mayor. Me dijo, Chris, yo estuve en ese funeral y tú no. Tú te quedaste en casa con la niñera. Nunca fuiste a ese funeral. Resulta que él se había inventado esa historia de algún lado. No fue su intención. Él creía que era un hecho, pero no lo era. Solo era una creencia. Y él había decidido aferrarse a eso todos estos años y nunca realmente volver a pensar en el hecho de que los recuerdos son increíblemente valiosos. Si ves el trabajo de Elizabeth Loftus, cómo implanta recuerdos de, ya sabes, un paseo en globo que la gente nunca hizo. Y no solo hablarán de lo divertido que fue el paseo en globo, también hablarán de cómo el viento les pasaba por el cabello y recordarán la ropa que llevaban puesta, y tendrán todos estos detalles vívidos de algo que nunca sucedió. Y hacemos esto todo el tiempo. Y que cada vez que evocamos un recuerdo, estamos reviviendo ese recuerdo y reescribiéndolo según nuestro estado de ánimo actual, según lo que está pasando en nuestras vidas. Esto está muy interesante, hombre. Sé que se nos está acabando el tiempo. Me encantaría hablar un poco sobre el tema de la oración, porque yo esencialmente soy ateo. No soy de esos, no soy uno de los, tengo que aclarar esto, no soy uno de esos ateos que piensan que las personas religiosas son tontas y deben ser ridiculizadas. No, no soy ese tipo de ateo. Soy solo un ateo que piensa, ya sabes, lo que sea no es para mí. No nací con eso, no fui criado con eso. Tú tienes una perspectiva diferente sobre eso y me encantaría escuchar la ciencia detrás de la oración. Y sé que muchos de mis oyentes son personas de fe. Y creo que esto les va a interesar especialmente. Sí, esto es algo sobre lo que definitivamente cambié de opinión. Solía orar cuando era muy joven. Cuando tenía 6 años, mi familia había venido a Estados Unidos y fue estafada y perdió prácticamente hasta el último centavo que tenía por un estadounidense sin escrúpulos que vio que, ya sabes, mis padres apenas hablaban inglés y él les robó todo lo que tenían, básicamente. Y se asociaron en un negocio y él los estafó. En fin, recuerdo que mis padres discutían mucho, peleas terribles, casi se divorciaron, casi tuvimos que irnos del país porque no tenían dinero. Y fue entonces cuando solía orar. Y luego cuando fui creciendo, como que lo dejé. No, pensé, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Nadie está escuchando. Me volví algo agnóstico, ateo. Y durante años y años y años simplemente nunca recé, no me decía nada. Y luego, mientras hacía esta investigación sobre creencias, no podía ignorar toda la evidencia que mostraba lo poderosa que es la oración. Y de alguna manera pensé que eso era algo que simplemente nunca sería para mí porque pensaba, bueno, si no tengo fe, ¿cómo puedo orar? Que a pesar de que se ha demostrado que las personas que oran viven más tiempo, son más felices, tienen mejores relaciones, ganan más dinero y contribuyen más a la comunidad. Todas estas cosas buenas les pasan a las personas que oran. Pensé, bueno, eso simplemente no es para mí porque no me identifico con ninguna tradición religiosa en particular. Y luego me encontré con este estudio que me voló la cabeza. Y en este estudio les pidieron a los participantes que hicieran esta prueba estándar de tolerancia al dolor que tenemos. Básicamente lo que haces es pedirle a la gente que meta las manos en un recipiente con agua muy, muy fría. Así que es agua súper fría. Y queremos probar cuánto tiempo puedes soportar esa temperatura fría antes de sacar la mano. Y en estos estudios observan tu cara y miden cuántas veces haces muecas y te quejas. Y así es como básicamente evalúan cuánto dolor estás tolerando. Y tenían estos tres grupos. Uno era una condición de control, otro era un grupo de personas que seguían una tradición religiosa y rezaban. Y otro era personas que no tenían una tradición de fe a quienes les enseñaron a rezar. Y dijeron, en vez de usar la palabra Dios, usa cualquier cosa que sea significativa para ti. Así que la madre naturaleza, la suma de todas las fuerzas, el universo, lo que sea significativo para ti, pero queremos que sigas esta práctica de oración. Y descubrieron que cuando los trajeron de vuelta y determinaron cuánto tiempo podían soportar en esta prueba de tolerancia al dolor. Eso, no solo las personas que tenían una tradición de fe y oraban duraron mucho más que el grupo de control, sino que las personas que no tenían una tradición de fe pero oraban también mostraron ese aumento en la tolerancia al dolor. Así que el simple acto de orar parece tener esta increíble respuesta placebo. Parece hacer algo en nosotros que nos permite tolerar el dolor por más tiempo. Probablemente es el hecho de que estamos haciendo exactamente lo que mencionamos antes. Estás repasando en tu mente el dolor por el que estás pasando, así que cuando las personas oran, están pensando en sus problemas. Están pensando en las cosas que les representan un desafío. Y están encontrando sentido en algún tipo de ser superior, en algún poder superior para ayudarlos a superar esa circunstancia, ¿verdad? Tienen un mecanismo para lidiar con esa incomodidad, pero están imaginando, están haciendo una especie de contraste mental del que hablamos antes para resolver el problema y superar esa incomodidad. Así que tomé esa investigación y pensé, wow, eso es realmente interesante, pero ¿cómo rezo sin fe? Entonces, ¿qué hice? Esto suena como el comienzo de un chiste, pero realmente pasó. Fui a ver a un rabino, un imán, un sacerdote, un monje y un swami. Entran a un bar.
Fui a todas estas 5 prácticas religiosas y no fue una encuesta científica. Simplemente fui con 5 líderes religiosos y les hice a todos la misma pregunta. La pregunta fue, ¿cómo rezo incluso cuando tengo dudas sobre Dios, verdad? Incluso cuando no estoy seguro sobre Dios. Y me quedé con estas 5 prácticas que cualquiera puede hacer, incluyendo personas que están cuestionando, incluso si no, tal vez tú no creas en un poder sobrenatural, lo cual yo no creo en un poder sobrenatural. Tal vez tengas alguna tradición de fe, fantástico si eso te beneficia, maravilloso. Resulta que la peor categoría en la que puedes estar es ser espiritual, pero no religioso, que en realidad es la comunidad religiosa más grande hoy en día. Hoy en día los llamamos los sin religión, ¿verdad? No monjas, no las monjas católicas, sino los que no tienen religión. De hecho, la comunidad religiosa más grande en Estados Unidos son las personas que no tienen fe. Y resulta que las personas que no tienen una tradición de fe y se llaman a sí mismas espirituales pero no religiosas, tienen mayores incidencias de fobias, tienen tasas más altas de ansiedad y tasas más altas de depresión. Así que eso en realidad es lo peor de todos los mundos, y lo que descubrí por mí mismo es que puedo orar incluso sin la certeza en lo sobrenatural, aún así obtengo los beneficios. Y por eso he usado estas prácticas de oración en mi vida. ¿Y por qué no? No me cuesta nada, mejora mi bienestar, me siento más tranquilo, me siento más en paz, y es maravilloso, así que eso es algo en lo que he cambiado de opinión. Eso es interesante. ¿Por qué las personas espirituales pero no religiosas la pasan peor? ¿Lo sabemos? Sí, creemos que es porque dejaron muchas de estas prácticas que la gente ha practicado durante miles de años. Y debe haber algún tipo de beneficio psicológico, por ejemplo, conectar con la comunidad. Así que si no tienes algún tipo de tradición de fe, no tienes ese lugar a donde ir como una iglesia, una sinagoga, una mezquita, donde sabes que si alguien está enfermo, es tu responsabilidad cuidarlo. Y si tú estás enfermo, ellos van a venir a cuidarte. Te quedas prácticamente solo. Así que esa es una. Que no tienen estas prácticas regulares. No tienen la capacidad ni los rituales en su vida que les recuerden conectarse con algo más grande. No necesariamente tienen esas prácticas porque de alguna manera tienen que inventarlas por su cuenta. Así que lo que traté de hacer fue darles a todos, sean seculares o religiosos, estos principios que aprendí de estas 5 grandes religiones y que cualquiera puede adoptar. Por ejemplo, del judaísmo, tomé lo que el rabino me dijo que era un versículo de la Biblia donde los israelitas reciben los 10 mandamientos y los reciben. Y no preguntan, oye, ¿esto es verdad? Ellos dicen lo que significa que haremos y escucharemos. Entonces, el hacer viene primero, ¿verdad? Y el rabino fue gracioso. Le pregunté, le dije, rabino, ¿cómo ora uno incluso cuando tiene dudas sobre Dios? Y él dijo, como que mira sus dedos, dice, entonces hay esta fuerza omnipotente y omnisciente que es la creadora de todo y no tienes dudas. ¿Es así? Ninguna duda en absoluto. Así que, ya sabes, él dice, todos dudan. Está bien. Así que tú dudas un poco más que tal vez otros. Todos dudamos. Dudar es saludable. Así que él inculcó esta práctica de, ¿sabes qué? Realizar el ritual y seguir con las prácticas, no tienes que tener certeza de nada. Y de hecho, lo que estoy promoviendo es que la gente regrese a sus tradiciones religiosas, que lo incorporen en su vida. Hay muchísimos beneficios en ello. Y además, estas instituciones religiosas necesitan dejar de exigirte una prueba de pureza doctrinal, ¿verdad? Nadie le está preguntando al Papa si cree en todo lo que dice la Biblia. No deberíamos preguntarle a la gente cuando llega a una iglesia si cree en absolutamente todo, ¿verdad? Creo que perdemos mucho cuando tratamos de mantener ese estándar de que, bueno, no vamos a... Eso es lo que yo solía hacer. No puedo poner un pie en una institución religiosa a menos que sepa que es un hecho. Por lo tanto, no es para mí. Me estaba perdiendo de algo. Eso es muy interesante. Hombre, aquí hay mucho de qué hablar. El libro tiene aún más efectos de las redes sociales sobre las creencias. De hecho, terminemos con eso porque las redes sociales estoy convencido de que hay contagio social para muchas cosas, no solo para las compras o las tendencias. Quiero decir, es muy difícil, hay temas delicados para mucha gente, así que ando con mucho cuidado aquí. Pero creo que muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, sobre las que algunas personas tienen creencias u opiniones muy fuertes, tal vez sean causadas en parte por el contagio social. Hay un ejemplo relativamente inocuo de la epidemia de desmayos. Me encantaría hablar de eso. Y luego están los penes que se encogen, con lo que quizá también podamos terminar. Estos son los ejemplos ligeros porque realmente creo que muchos trastornos alimenticios y cosas así probablemente tienen un elemento de contagio social en parte causado por las redes sociales. Pero ese tema sí es bastante fuerte. Y prefiero
Creo que tal vez un doctor debería encargarse de eso. Pero hablemos de algo un poco más ligero, como la epidemia de desmayos y los penes que se encogen. Porque sí creo que las personas que creen que sus creencias piensan que son los pensadores independientes, ¿verdad? Esas son las personas que de alguna manera son incluso más susceptibles al contagio social. Sí, sí, así es, porque no son capaces de dejar entrar esas otras perspectivas. Tienes que ser capaz de articular esos otros puntos de vista para poder ver la validez en ellos. Y luego cuando haces eso también ves cómo tu punto de vista también podría estar equivocado. Y estos efectos de contagio social son fascinantes. Hubo un caso increíble en Portugal donde una noche cientos de chicas entre los 12 y creo que eran 16 o 15 años empezaron a inundar las salas de emergencia de los hospitales. De repente todas estas chicas se estaban enfermando, pero solo estaban en un rango de edad muy específico, y todas presentaban la misma condición. Todas tenían estos calambres estomacales y llegaban a las salas de emergencia y nadie podía averiguar por qué. ¿Cómo podía un virus afectar solo a chicas de esa edad? ¿O era intoxicación alimentaria? Nadie sabía qué era. Resulta que hubo un episodio de una telenovela donde un personaje de ese programa contrajo una enfermedad rara y extraña y ella tenía precisamente esa edad. Y entonces, todas las que veían ese programa y tenían esa edad, bueno, no todas, pero muchas de estas chicas también presentaron esos síntomas. ¿Sabes? Sabemos que hay un fenómeno similar cuando los estudiantes de medicina empiezan el primer año de medicina y escuchan sobre todas estas enfermedades. Están convencidos de que tienen todas ellas. Así que existe este efecto, hay un efecto de contagio social. Y sucede, ya sabes, hay muchísimos ejemplos. Por supuesto, lo de los penes que se encogen, que sale cada pocos años. Hay una epidemia donde la gente está convencida de que alguien en la comunidad, que creen que es una bruja, les está robando los penes. Y esta es una práctica muy, muy antigua. Esta creencia ha existido en todas partes. Ahora está limitada a algunas partes de África, pero antes también existía en partes de Europa. Tenemos documentación de este tipo de epidemias, desmayos colectivos, así que resulta que eso es exactamente lo que puede pasar, que tus creencias limitantes pueden ser realmente contagiosas. Y por supuesto, el fenómeno que vemos hoy en día que mencionaste en las redes sociales, donde está esta epidemia de autodiagnóstico, que ya es bastante malo que la psiquiatría nos esté metiendo estas ideas, lo que yo creo que en muchos casos es una sobremedicalización de diferentes fenómenos, ¿verdad? No es que estés nervioso, no, tienes un trastorno de ansiedad, tienes un trastorno social, todo se diagnostica. Eso no es lo suficientemente malo. Ahora tenemos personas que están inventando diagnósticos que ni siquiera existen, el síndrome del impostor. Eso no es un síndrome, eso no es algo real, es una creencia limitante, simplemente te pusiste esa etiqueta porque crees que ayuda a explicar. Es ese efecto de Rumpelstiltskin. Pero para muchos de nosotros no es útil, se convierte en una limitación. Bueno, creo que eso es todo el tiempo que tenemos, amigo mío. Sé que nos pasamos un poco. Gracias por acompañarme en esto. Es un placer hablar contigo. Súper interesante. El libro tiene mucho más. Hombre, hubo muchas cosas que no cubrimos sobre la agencia y los beneficios de la agencia, el locus de control interno y externo, el tema del dolor que abordas, un poco más sobre la ansiedad que mencionas. Hay muchísimo más, incluyendo cómo las marcas aprovechan parte de esto. Ni siquiera tuvimos tiempo de entrar en esos aspectos. Sí. El aspecto comercial de esto que también me pareció bastante interesante. Muchas gracias, realmente lo aprecio. Y sé que muchas personas, espero, van a replantearse algunas de sus creencias limitantes y negativas basándose en lo que hablamos hoy. Gracias, Jordán, lo aprecio, fue divertido. He estado hablando con todos estos investigadores de ciencias de la computación y ellos están como, wow, hacemos un par de intercambios con el bot. Nunca hemos visto qué pasa cuando has hecho 100 prompts o 200 prompts o 1000 prompts. No puedo creer lo persuasivo que fue esto. La gente realmente está muriendo por esto. Estos chatbots en general simplemente están jugando con la mente de las personas. Sin embargo, el bot es manipulador. ¿Cuáles son las pequeñas formas en que nos está afectando? Con 700 millones de personas usándolo como sociedad, es como si nos estuviera empujando. No es una buena manera.